Lugo, entre murallas. No me digas, mi hermana Margot también. Andaba por la calle haciendo un programa hace un montón. Bueno, muy buenos días a todos. Veo que la gente sigue entrando, que se acomoden con total tranquilidad. Lo que vamos a hacer ahora es una bienvenida para abrir una nueva jornada que esperamos sea de éxito, como la de ayer, entendiendo por éxito la cantidad de personas que nos han acompañado aquí en el teatro y la cantidad de personas que nos han seguido desde toda España. Saben que se retransmite en streaming, además conseguimos ser trending topic durante toda la tarde de ayer, nos movíamos entre el punto 5 y el punto 7 de lo más comentado en España con el hashtag Mujeres que opinan. Les animo a que ustedes, que van a estar escuchando cosas muy interesantes a lo largo del día, lo compartan también en redes con ese hashtag, a ver si revalidamos ese éxito y que se hable de lo que aquí está pasando en Pontevedra. Nosotros hoy recibimos, porque ayer no le dio tiempo de estar con nosotros, a Ana Pardo de Vera, que es una de las pocas mujeres directoras de un periódico en España, es directora de Público. Bienvenida, Ana. Le damos un aplauso, por favor. Además a su tierra, que ella es gallega. Sí. Estoy muy agradecida por estar aquí. Yo tengo una duda así muy sencilla, pero espero que la comparta mucha gente que está aquí. ¿Cómo empieza un día normal para una directora de un periódico? Madre mía, no hay un día que sea igual al otro. Empieza, como en realidad la única diferencia es que te conviertes en una especie de sándwich cuando accedes a la dirección de un medio, porque tienes por encima la propiedad del periódico y por debajo a toda la redacción, y todos reclaman cosas a la vez y todo. Entonces, en cuanto llegas tienes que poner un poco de orden, marcar tus prioridades y delegar mucho. Yo, por suerte, tengo a una codirectora fantástica, que es Virginia Alonso, y además unos redactores jefes maravillosos. Y yo creo que debemos delegar, establecer unas prioridades y empezar el día pues informándonos, ni más ni menos. Uno se levanta temprano a las 6:30, 7, colgada la tertulia y colgada los informativos, y se acuesta a las 12 con los resúmenes de las ediciones impresas, porque ahora todo ha cambiado mucho con la prensa digital, ¿no? Y entonces hay que mirar las ediciones impresas, y aunque ves que se quedan un poquito antiguas a veces, te aportan cosas nuevas y ya sabes para el día siguiente lo que va a ser el foco informativo. Sobre todo estoy muy centrada en buscar el foco informativo y dar las indicaciones a la redacción de lo que va a ser el día, las previsiones. Bueno, con esos horarios ya después nos contarás si eres capaz de conciliar en general con tu vida personal, porque claro, una persona que trabaja de 6 de la mañana a 12 de la noche, tela, ¿eh? Son horas. Somos todas, en términos de conciliación, las mujeres somos unas heroínas. Porque a nosotros nos vendieron lo de incorporarnos al mercado laboral, que es fantástico y es muy igualitario, y bien, podemos trabajar, pero nos olvidamos de una cosa: no nos resolvieron el tema de la conciliación, entonces ahora trabajamos el doble. Sí, bueno, quizá eso se arreglase cuando ellos también conciliasen, ¿no? Sí, en mi caso tengo suerte, si no podría, si no tendría que dejar la dirección, eso seguro. Ana, hoy estamos presentando por segundo día este congreso. Ayer tuvo muchísimo impacto en redes. Aquí desde Pontevedra lo que veíamos... Muchísimo, y además os lo digo porque desde Público estamos dando el streaming del congreso y ha tenido muchísimas entradas, ha despertado muchísimo interés. Es una iniciativa sin precedentes. Y dentro de 2 semanas que nos encontramos en el núcleo de 2 semanas intensísimas con respecto al 8M y todo lo que le rodea, yo creo que este ha sido el mejor arranque que podíamos tener las mujeres, en concreto el sector periodístico, que como sabéis también para, van 5.000 firmas en el manifiesto, me acaban de decir, 5.000 firmas en el manifiesto de Las Periodistas Paramos. Y no puedo más que, de verdad, felicitaros y daros las gracias. Ha sido un éxito brutal ayer y espero que lo siga siendo hoy. Gracias a ti por estar aquí, por estar retransmitiéndolo en Público. Pero te quería preguntar qué importancia tiene que este acto se celebre en Pontevedra. Por ejemplo, tú que eres gallega y que ejerces tu profesión en Madrid, y nosotras que estamos acostumbradas ir a Madrid a veces con pena, ¿no? O no poder ir a las cosas que nos interesan porque se acaba todo
centralizando en Madrid, de la importancia, bueno, pues de que se hagan eventos de este tipo en una provincia pequeña. Es fundamental que nos desmadrileñemos, o como se diga, todos un poco, porque Madrid tiene lo que tiene, ¿no? Es el centro administrativo, pero yo creo que es importante no solo dar a conocer otras ciudades o centrar actos y propuestas e iniciativas como esta en otras ciudades, sino que es necesario, porque España es un país muy descentralizado, lo cual lo hace más rico todavía si cabe, y todos los lugares son importantes, independientemente de que la capital administrativa esté en Madrid. Todos los lugares son importantes y además el conocerlos aporta valor añadido. Las lenguas aportan valor añadido, la diversidad es fundamental en este país, y conocer todos los sitios, conocer toda esa diversidad es fundamental. Nada mejor que celebrar actos tan importantes y tan pioneros como público. Quiero decir, ¿qué importancia tiene y cómo también se organiza la opinión y los temas que se centralizan a través de la opinión en tu periódico para ti como directora? Sí, bueno, la opinión es una parte fundamental del despliegue informativo, porque al final es opinión, pero muchas veces también es información pura. Nosotros intentamos que la opinión de cada día se centre en el foco informativo, en los asuntos que se están tratando en la actualidad, pero no siempre. De hecho, muchas veces se les pide a los opinólogos y opinólogas, valga el palabra, se les pide que abran un poco el abanico de posibilidades, si es posible, en torno a otros temas que no están en la agenda del día, pero que a veces ya llegan a saturarnos, ¿no? Como ha sido el caso de Cataluña todo este tiempo, en fin, cosas que dices, bueno, sí, esto es muy importante Cataluña, pero no me habléis todos de Cataluña, necesitamos variedad. Además, es muy importante la paridad en la sección de opinión. Necesitamos la mitad de mujeres y la mitad de hombres. No es fácil conseguirla, porque venimos de etapas donde fundamentalmente son hombres los que opinan y los que opinaban también en el diario público. No sé si es porque se venden mejor o realmente entramos en dinámicas ya que estaban muy institucionalizadas casi. Ahora tenemos a más mujeres y estamos muy orgullosas. Y además es que se nota tanto cuando tienes paridad e igualdad en la sección de opinión, incluso en las propias fuentes que consultas, que también tratamos de que sean paritarias. Tenemos un catálogo para cómo informar de forma igualitaria en público, que se hizo ya en la etapa del papel en 2009, y se nota tantísimo cuando hay perspectiva de género en los periódicos, que de verdad es que no entiendo que todos los diarios y todas las radios y todas las televisiones no lo estén aplicando. Una de las cuestiones que decía María Varela en el caso de la opinión en local, hacía una reflexión muy en la línea de lo que tú dices, que no siempre es fácil conseguir esa paridad en opinión. ¿Tú también percibes que todavía a las mujeres nos cuesta dar el paso, decir, yo también puedo ejercer este género, yo también puedo opinar, puedo escribir una columna en el diario en el que trabajo? Sí, vaya si lo noto, porque además no descubro nada nuevo diciendo que las mujeres tenemos que vencer muchísimas resistencias y que muchas veces estamos ya... hay un libro de Nuria Varela, experta que fue directora de gabinete de la ministra de Igualdad, que se llama Cansadas, y que cuenta todo esto. Cuenta que a lo largo de la vida las mujeres tienen que vencer el doble o el triple incluso de resistencias que los hombres para asuntos pues que van de menores a mayores, y esto nos agota. Entonces, bueno, opinar lleva su tiempo también, opinar hay que informarse, opinar hay que dar el salto y pelear por ocupar ese espacio que sin duda quieren ocupar uno o varios hombres, y al final, bueno, pues cansadas como estamos, nos resistimos a dar la batalla. Yo creo que es importante que no sean las opinólogas, entre comillas, quienes den la batalla, sino que sean los directores y directoras de medios quienes la reclamen y además les insistan.
Recordando un poco también de lo que hablamos ayer hubo una mesa de debate sobre cómo se puede sobrevivir siendo freelance. Sabrás que desgraciadamente la mayor parte de la gente que ejerce la opinión es freelance y colabora en varios medios de comunicación. Ayer hablábamos de un estudio en que más o menos se referían lo que se estaba pagando por pieza en los principales periódicos españoles y en los medios de comunicación un poco más alternativos, y la verdad que era un dinero de miseria, ¿no? Porque descontando los impuestos y teniendo en cuenta lo que cuesta y las horas que puede llevar hacer un artículo de opinión, nos salía la hora casi que regalada. Entonces, yo quería preguntarte, aprovechando que ayer se generó aquí un debate, y yo creo que las personas que ejercemos la opinión, al final es un poco como las personas que son escritoras, ya es una necesidad y nos gusta escribir, y entonces si no lo hacemos en un periódico, probablemente lo haremos muy bien, en un blog. Pero, ¿cómo ves tú el futuro, ¿no? ¿Crees que cada vez las personas que escriben opinión están cobrando menos o se está desvalorizando en favor también de algunas estrellas que sabemos que cobran mucho, pero no es la realidad del sector, de los que llenan todos los días las páginas? ¿Cómo ves tú este futuro? ¿Se podrían incorporar a las plantillas? ¿Se podrían subir las tarifas de lo que se les paga? Generalmente la gente, al menos la gente que colabora con Público en el sector en la sección de opinión, se dedica a otras cosas. Es decir, por suerte, tienen otros trabajos y esto les supone pues una ganancia extra. Dicho lo cual, hay gente que vive de esto. Es decir, como tú explicabas bien, cobran de Público, cobran de otros medios y van sumando pues lo que puede ser un salario digno. Nosotros, voy a ser completamente sincera en este tema, el nivel de pagos y de sueldos y de piezas, etcétera, el nivel económico ha bajado muchísimo en los diarios digitales, soy consciente, pero por una razón muy sencilla, porque los diarios digitales todavía no hemos dado con el modelo de negocio para sacar rentabilidad y para poder hacer algo más que subsistir, es decir, que cubrir gastos. Entonces, bueno, nosotros ahora mismo acabamos de sacar un plan de suscripciones, entonces también hay que pedirle un poco de responsabilidad. Yo en esto soy bastante tajante a los lectores y lectoras. Si quieren un periodismo independiente, tienen que apostar también por el periodismo independiente, porque esto no lo regala nadie. Volviendo al tema de los opinadores, nosotros negociamos con ellos una cierta estabilidad. Es decir, les garantizamos que en un mes van a hacer tantas piezas por tanto dinero. En caso de que faltase alguna pieza alguna vez, van a cobrar exactamente el mismo dinero. Es decir, si un día está bien justificado, como también se nos exige a nosotros las bajas y demás, existe la suficiente buena fe y confianza como para decir, vale, pues este mes no has podido mandar una de tus columnas, de 5 pongamos, bueno, pues nada, recibe el mismo y el mes que viene harás una de más. Quiero decir, no es la mejor de las maneras, la buena voluntad, porque no siempre existe, además, quiero decir, sería hablar de una utopía si nos refiriéramos a la buena voluntad para llegar a acuerdos en los medios de comunicación. Pero en todo caso, hay que distinguir entre los que opinan y los que son colaboradores. Quiero decir, hay gente autónoma trabajando para el periódico en toda España. A esa gente se le garantiza un mínimo mensual. Es decir, ellos cobran por pieza, se le pone un tope, que suele ser el salario medio de los redactores de Público, y tienen que cumplir un determinado número de piezas, pieza arriba, pieza abajo, pero siempre se les garantiza esa estabilidad. Yo creo que es una cuestión de corresponsabilidad por parte de la empresa y por parte del autónomo. ¿Crees que ese modelo que planteas, ¿no?, ya de suscripciones, que lo están utilizando otros periódicos, va a ser el futuro que calará en la sociedad por fin, que la información pues, hombre, pues hay que pagarla porque lo hacen profesionales? Claro, nosotros, es verdad, nosotros no pagamos por la información, o sea, no cobramos por la información. La información sigue siendo gratuita a todos los niveles, no hay un adelanto de noticias para socios, damos valor añadido a la gente que nos apoya
con acuerdos con teatros, por ejemplo, acuerdos con teatros para asistir a espectáculos gratuitos, con gente nuestra, por ejemplo, No te metas en política, que colaboran con nosotros, colaboran con Al Rojo Vivo en La Sexta, tenemos acuerdos con Mediapro para distribuir las películas, regalar las películas, en fin, asistencia a nuestros programas de Público TV que acabamos de abrir también este año. Damos ejemplares impresos que vamos a distribuir entre socios. Vamos dando valor añadido al hecho de apoyar y de integrarse en la comunidad de público. Yo creo que la información es complicado cerrar el flujo de información, porque la información, si no la sacas tú, o sea, si tú sacas una información, se la cierras solo a los socios, el de la televisión la está dando por ti. Ese es el problema, no existe corresponsabilidad entre los medios. El día que todos nos pongamos a una y digamos, pues vamos a cerrar esta información y aquí no se da, si no se paga, pues a lo mejor conseguimos algo. De momento para mí es un poco utopía. Tu relación con las redes. Ayer hablábamos también mucho de eso. No sé cómo valoras tú la reacción que recibes en redes sociales, en Twitter, donde tienes muchos seguidores, a las opiniones que escribes en el diario público, a las opiniones que directamente escribes en Twitter como usuaria de Twitter o a las opiniones que das a través de la televisión, donde también te podemos ver. Sí, bueno, en general soy bastante optimista y recibo mucho cariño, así que con eso compenso todos los insultos, troleos y machismos varios que circulan por la red. No he tenido nunca ningún problema de acoso, ni de amenazas, ni de nada de eso, y con ello ya me siento pues bastante privilegiada teniendo en cuenta cómo está el patio. Valoro las redes en su justa medida. Son una herramienta de difusión fundamental para el periodismo y son una herramienta de contactos también fundamental para el periodismo. Más allá de eso, yo creo que hay que tener en cuenta que la realidad no está en las redes, la realidad está en la calle y los periodistas tenemos que hacer el periodismo en la calle. Las redes nos sirven para difundir nuestro mensaje y nos sirven para contactar con otra gente, pero démosle a las redes el lugar que tienen que tener, que es una realidad virtual. Y nosotros, los periodistas, trabajamos con la realidad del asfalto y la realidad de la calle. Dices que las redes es indispensable para la difusión también del periodismo, sí. A través de Público también tenéis vuestro perfil en Twitter, también movéis las informaciones. Claro, definitivo. ¿Y qué peso tiene la opinión que distribuís, que difundís a través de Twitter? ¿Es lo más retuiteado, lo más comentado o no tiene por qué? Sí, ¿sí? De hecho, las opiniones suelen ser de las noticias más leídas. Unos días son unos, otros días son otros. En general, tenemos opinadores y opinadoras bastante polémicos y polémicas, y eso nos gusta porque, bueno, van al centro de la diana, se les pide además, bueno, por supuesto se les da libertad absoluta y se les pide además que difundan ellos en sus propias redes y que generen debate, ¿no? Pero bueno, para eso está la opinión, ellos y ellas son conscientes y ahí los tenemos y las tenemos dándolo todo. Decía Elisa Beni ayer que la opinión, el columnismo es como el prime time del periodismo, ¿no? Que sí. Es lo más interesante, lo que te hace más visible. ¿Cómo viviste tú el cartel que se difundió y que este congreso reacciona a eso también, de ese congreso en León que se presentaba como capital del columnismo? Eso deberíamos entender que representaba lo que se estaba haciendo en este país en materia de columnismo. Ahora hemos comentado contigo la importancia que tiene la opinión como género periodístico, la importancia que le dais en Público, el peso que tiene la opinión porque así interactúan con ella en Twitter los diferentes usuarios. ¿Cómo viviste tú, mujer, directora de un periódico, pues un cartel íntegramente formado por hombres? Con mucho cabreo, además me lo mandaron y me dijeron, a ver qué te parece esto, y dije yo, pues me parece estupendo, me parece esto un campo de nabos maravilloso. Vamos a ver, vamos a darles, habrá que hacer algo, porque claro, es que es indecente, es que me pareció indecente directamente. O sea, no puedes presentarte, ya no puedes hacer un congreso diciendo que son los mejores o los más destacados columnistas de este país sin incluir a ninguna mujer, pero ¿de qué estamos hablando? ¿A ti te invitaron? Porque uno de los argumentos es que contactaron con muchas mujeres, pero que la agenda no se lo permitía. ¿Qué va? Yo no tenía ni idea hasta que vi el cartel, pero es un síntoma más de lo que todavía nos queda por batallar. Es un síntoma más, porque después me sorprendió el desconcierto de los organizadores y las organizadoras
evento. Me sorprendió que se quedaron, no podían asumir esa repercusión que había tenido su cartel y el acto y todo lo demás. Se quedaron noqueados porque no eran conscientes, y ese es el problema. No eran conscientes de cómo habían metido la pata. Ese es el gran problema, que eso no puede ser. Eso es lo que no puede ser, que no sean conscientes. Porque si lo haces, hombre, si eres, pues yo qué sé, Carlos Herrera y lo haces a propósito, pues venga, ¿qué le vamos a hacer? Pues ya está, él con su pan se lo coma. Pero gente que no lo hace conscientemente, ese es el gran síntoma. No hay educación de género, no hay educación de género. Y eso es por donde tenemos que empezar. Estás hablando de la indignación que te generó a ti, además Público pues publicó también una lista, ¿no?, de posibles mujeres para ser invitadas. Que sigue abierta. Para los organizadores de congresos les daban ideas, ¿no?, de mujeres que podrían ser invitadas porque parecía que a ellos no se les había ocurrido ninguna. A mí hay una frase que me gusta rescatar, ya la publiqué como un par de columnas porque me escoció y me dolió muchísimo, que es de Jorge Bustos, el subdirector de opinión del periódico El Mundo, el segundo periódico más leído de este país, o más vendido, no sí, sé. La edición digital es la que más se ve. Él lo que decía en su columna, ¿no?, ante este revuelo de... Él era uno de los invitados. Sí. Claro. Lo que decía ante este revuelo formado de tanta indignación porque no habían invitado a mujeres, él decía que lo que nos fastidiaba a las mujeres no era la falta de paridad, sino la falta de relevancia, ¿no?, que se dirimía de aquel cartel, que realmente no había mujeres porque no éramos lo suficientemente relevantes. Ojo que anoche tuvimos aquí a Rosa Montero, entre otras muchas, ¿no?, que son mujeres maravillosas, premiadas y reconocidas, pero además luego hay un montón de mujeres con las que arde Twitter, quiero decir, que son muy relevantes. O sea, ¿qué te parece que el jefe de opinión de un periódico... Sí, bueno, te digo que ahora se pensaría muy mucho lo de decirlo. No era director de opinión todavía cuando lo dijo. Conozco a Jorge Bustos, comparto plató con él en el programa de Ana Rosa y seguro que si estuviera aquí no lo diría. Bueno, igual el entorno es un poco hostil para decirlo. No, pero digo hablando, no lo diría, porque es una persona bastante provocadora, el personaje que tiene, y luego recula mucho a la hora de que eso es algo muy, muy común, ¿eh? O sea, pero pasa en las redes y pasa en todas partes. O sea, esos hombres que dicen que nos quejamos de tal y de cual y que lo único que queremos es aplastarlos cuando los tienes delante. No. Pura... Nada, mantequilla. Claro, el problema de Bustos es, sí, un provocador nato. Ahora es director de opinión, es consciente ya más de la responsabilidad que tiene. Yo es que ni siquiera le doy categoría, Me preocuparía más que lo dijera otra persona, de verdad. Claro, el problema de que lo diga Bustos es que precisamente él como opinólogo también genera una corriente de opinión, ¿no? Y preocupación cuando yo leía aquello era que, claro, al final la gente está leyendo esto de una persona que es muy seguida y que realmente este sea un argumento a utilizar, ¿no? Es que realmente hay menos mujeres y además no son tan relevantes, ¿no? Mira, Bustos escribe sobre todo para un sector que en mi opinión creo que ya no tiene remedio. Y es muy complicado intentar traértelos al sentido común, que no es más que eso. Y decir, mira, la igualdad es tan sencillo como que tú y yo tengamos los mismos derechos y que hay tantas mujeres relevantes como hombres y que además te voy a dar una sorpresa porque las mujeres somos más que los hombres en España. Y vamos camino de ser más todavía. Así que, por favor, ten en cuenta esto a la hora de emitir opiniones. Entonces, hay un sector muy cerrado, que además al que pertenecen periodistas, se me ocurren 100.000 nombres, pero bueno, acabo de citar uno en Carlos Herrera, Germán Terç, Usía, en fin, es un sector que... Pérez Reverte, no nos olvidemos de él, por favor. Pérez Reverte, del que solo salvo su pasión por los animales. Eso es verdad, compartimos causa animalista. Porque al final nunca sabes, ¿no? La gente está llena de aristas. Pero en todo caso, yo a esa gente, más que intentar atraerla, la ignoraría. Y yo creo que al final ellos mismos se están dando cuenta de que se están quedando en una burbuja cada vez más pequeña, que son como los nidos de avispas cuando les acercas una llama de fuego, que empiezan y que te quieren matar. Entonces, cuanto más nos empoderemos, cuanto más demostremos con hechos
con hechos, que la igualdad viene para quedarse, esas avispas acabarán cediendo, se volverán a su nido y ahí se quedarán. Tienen dos problemas, o sacar la cabeza y volver al mundo real, o quedarse dentro para siempre. Nosotros hemos demostrado con hechos que es posible organizar un congreso con mujeres relevantes, como Ana Pardo de Vera. Vamos a ser muy escrupulosos con las horas porque ayer conseguimos ser súper puntuales. Fenomenal. Son las 11 y ahora toca hablar sobre la opinión en la contraportada, que es la página más codiciada. Sí. Y tenemos una mujer que aquí lo hace muy bien en Galicia, es Fernanda Tavares, y la va a presentar otra compañera de profesión, María Hermida. Les cedemos a ellas el testigo. Invitamos a Ana a que siga atentamente todas las ponencias. Te volvemos a escuchar en la clausura. Y a todos ustedes que lo hagan también y si comentan en Twitter con el hashtag Mujeres que Opinan. Muchas gracias y a disfrutar de la jornada. Bo día, buenos días. Estoy segura de que a todas y a todos os pasa de forma continua. Bueno, a mí por lo menos me pasa, o me pasaba. Yo soy una persona que me cabreo bastante. Me cabreo a diario. Y no hablo de cabrearse por meterse en un atasco, que también, o porque mis hijos me tiren el desayuno. Hablo de los cabreos que cojo todos los días con la actualidad. Hubo un tiempo que me cabreaba muchísimo. Me cabreaba con las noticias, me cabreaba con cada tuit, con cada post de Facebook. Iba a una velocidad de la luz con los cabreos. Era clara carne de psiquiatra y de úlcera de estómago. Pero afortunadamente para mi salud mental y para la de los que me rodean, pues empecé a encontrar determinadas píldoras que un poco canalizan mis cabreos o por lo menos los transforman en cosas mucho mejores. Y voy a poneros un ejemplo. Esas píldoras, por cierto, las voy encontrando en periodismo de ese que se hace con las tripas revueltas, de ese periodismo de raza, diría yo. Y os voy a poner un ejemplo. ¿Os acordáis del cabreo que nos pillamos todos, o por lo menos yo me pillé, cuando aquel presidente que teníamos, os acordáis, el del bigote, ¿no? José Mari se llamaba. ¿Os acordáis cuando se fue a hacer aquella foto a las Azores? El tipo, y nos cabreó a todos. Bueno, pues yo, cabreada también como estaba, me encontré con este periodismo, que decía algo así. La cuota ibérica la aportó José María Aznar. Su cesarismo de Valladolid lo eyectó a las Azores para posar en una foto vergonzosa que envió a millones de personas a las calles para gritar por primera vez el no nos representan. Si Bush era el galanzote y Blair la cándida moza, Aznar interpretaba a un Panoli que hace bulto al que se le pide que vaya por hielo cuando la cosa se pone interesante. ¿A qué están un poco menos cabreados y cabreadas? Yo por lo menos sí. Les pongo otro ejemplo. Recientemente me volví a cabrear. Soy así, ¿qué le vamos a hacer? A quedarme perpleja cuando una niña de 12 años, futura mujer, espejo para muchas niñas, recibía un toisón de oro y su padre le decía maravillas como, perdonen, cosas como te entregarás sin reservas a tu país y a tu pueblo. Afortunadamente,
también encontré una pildorita para rebajar un poco mi cabreo. Y decía así: y luego está esa apelación del rey a la familia como bastón para soportar los desafíos que le aguardarán a su heredera. ¿Qué habrá pensado Urdangarín desde su retiro suizo? O el abuelo don Juan, sacrificado para el trono por la estrategia de ese demócrata llamado Francisco Franco. ¿A que están menos cabreados y cabreadas también? Yo desde luego que sí. Otras veces me cabreo con hombres y mujeres estúpidos, directamente estúpidos, como por ejemplo Paula Echevarría, que un día esta buena mujer decidió que el feminismo era un rollo. Entonces, afortunadamente, volví a encontrar otra píldora que decía algo así. Sostiene Paula Echevarría que no hay que ser ni feministas ni machistas. Cree que los extremos nunca son buenos y que ya va siendo hora de abandonar las barricadas. Que las mujeres no tenemos nada que demostrar y que ponerse a recordar los asesinatos o las discriminaciones salariales es, en fin, un rollazo súper pesadísimo. A Paula le parece que ya no hay que ser tan reivindicativas, que con un poquito llega. Puede que con ese poquito que a ella le permite ser una mujer anuncio, porque yo lo valgo. A que están menos cabreadas. Estas pildoritas yo las encuentro cada domingo en la contraportada de La Voz de Galicia, a página más codiciada. Y la receta una señora que se llama Fernanda Tavares. Les animo a consumirlas porque, por lo que estoy descubriendo, no tienen contraindicaciones. Eso sí, son adictivas y ya les digo también que generan ciertos efectos secundarios en el que las consume. Los efectos se llaman igualdad, se llaman libertad, se llaman honestidad, se llaman felicidad. Le cedo la palabra gustosamente a Fernanda Tavares. Gracias, María. Bueno, creo que no necesito esto. Muy buenos días a todas. Un auténtico placer volver a estar aquí y volver a ver las caras de mucha gente. Tengo la sensación, desde hace semanas, pero se ha ido incrementando con el paso de los días y ya en las últimas horas de una forma notable, de que estamos en una época especialmente emocionante. Lo que está pasando aquí en Pontevedra es un ejemplo. Hablaban Ana Pardo y las compañeras Diana y Susana hace un momento de eso, de la repercusión que está teniendo este congreso. Pero yo creo que hemos asistido en los últimos tiempos a eventos y a circunstancias que nos llevan a pensar que de esta va ahí. Y a mí esto me provoca una gran emoción. Me parece que tenemos que regodearnos cuando las cosas van como tienen que ir. Y no digo que este sea el último paso de un largo camino, ¿no? Pero tengo la sensación que en esta larguísima lucha que llevamos manteniendo las mujeres de hace siglos, con todas esas pioneras, algunas de las cuales se han quedado por el camino, bueno, pues hemos conseguido llegar a un momento en el que algo por fin está cambiando. Está cambiando por lo menos en esta parte del mundo. Ayer apuntaba algo Rosa Montero que después no se desarrolló, pero a veces perdemos la perspectiva en relación con la lucha de las mujeres porque al final estamos hablando de una parte del mundo. Hay muchos territorios en el planeta en el que las mujeres siguen viviendo en situaciones terribles, ¿no? Y yo creo que eso, esta internacional de las mujeres lo tiene que tener presente también, ¿no? Pero sí que tengo la sensación de que de esta va, como decía, ¿no? Y uno de los elementos que a mí me llevan a pensar que de esta va es la reacción que también se está produciendo en relación con todo este movimiento, ¿no? Una reacción que se está manifestando a través de algunos medios de comunicación, de algunos columnistas, bueno, de personas que opinan en diferentes foros, de foros de mujeres también. Se hablaba ayer de esa carta de las mujeres francesas, pero también aquí en España hay mujeres que están diciendo cosas muy terribles, lo cual me lleva a pensar que, como decía, de esta va ahí. Pensaba empezar esta intervención compartiendo con vosotros un anuncio que le voy a decir a los compañeros que a ver si somos capaces de ponerlo. Un anuncio, vamos a verlo y después lo comentamos porque me parece que es interesante. Yo creo en el feminismo, soy feminista, pero también creo en la memoria. Creo que tenemos que tener memoria, la memoria histórica, por ejemplo, y en la memoria de lo que fuimos, ¿no? Y este anuncio lo vamos a ver. Necesito su ayuda. Tengo que consultarle un terrible problema. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Está siempre irritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera.
Cuando me dice algo, siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa. Bueno, no me digas más. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho, cuando llega a su hogar, a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto y procura que nunca le falte su copita de coñac. Verás cómo no falla. Bueno, hay muchísimos ejemplos, pero me apetecía traer este anuncio para que nos demos cuenta de dónde venimos. Este anuncio no es de hace tanto tiempo. Este anuncio se emitía cuando muchas de las que estamos aquí ya estábamos en el planeta Tierra. Estos eran los mensajes que recibíamos de cómo tenía que ser nuestro papel, de a qué podíamos aspirar, por no hablar del bofetón que le mete, que aparece también como consecuencia de que parece que no estaba atendiendo a las necesidades y curando el cansancio que tenía ese hombre. Así que de esto venimos en España, por lo menos, hace no tanto tiempo. Así que por eso creo que es interesante echar a veces la vista atrás y recordar quiénes somos y tener un poco de memoria, tan importante la memoria, ¿verdad?, para todo, la memoria histórica. Esto es otro debate que también podríamos abordar. Bueno, yo a estas alturas de la película voy a decir una cosa, que es que yo también reivindico el derecho a ser tonta. Me parece que podemos tener un problema si insistimos en una cosa que inevitablemente estamos contando estos días, que muchas veces el camino de la igualdad pasa por la excelencia. Y a mí me parece terrible ese planteamiento. Me parece que es un mensaje con el que tenemos que tener cuidado y que tenemos que tener cuidado lo que transmitimos a las que vienen detrás, porque yo reivindico que las mujeres pueden ser tontas también. Pueden ser tontas también, tienen derecho a ser tontas. Porque si no la carga que nos ponemos encima es bastante complicada de llevar. Entonces, hasta ahora hemos asumido que la manera que teníamos de competir, que la manera que teníamos de ocupar espacios, creo que era Marta García ayer la que decía ayer, la manera que ella tenía de colarse en esa alineación de fútbol de sus compañeros era siendo muchísimo mejor que sus compañeros hombres, estando mejor formada para aspirar a llegar a la mitad de la tabla. Bueno, a mí me parece que nos estamos equivocando en ese mensaje. Yo, insisto, reivindico nuestro derecho a ser tontas o a no estar excelentemente formadas y aspiro a tener las mismas oportunidades con el mismo nivel de competencia que tienen mis compañeros hombres. Y esto lo aplico también a la maternidad. Hay este movimiento que supongo que saldrá esta tarde cuando lo hablamos, este movimiento de las malas madres, que me parece que tiene aspectos muy interesantes, porque el problema que tenemos las mujeres es que nos hemos acostumbrado a que para competir tenemos que ser las mejores en todo. Tenemos que ser las mejores en nuestro trabajo, las mejores a la hora de conciliar y las mejores madres también, con algunos problemas psicológicos que yo reconozco también. Ese sentimiento de culpa que nos echamos encima cuando no estamos con nuestra hija, cuando tenemos que estar, y que también sentimos cuando no estamos en nuestro trabajo, cuando tenemos que estar. En el oficio que compartimos muchas de las que estamos además aquí es especialmente complicado, porque es un oficio con unos horarios particulares que son complicados. Así que yo, insisto, reivindico nuestro derecho a ser tontas y reivindico nuestro derecho a ser malas madres, y seguro que todas y todos me estáis entendiendo perfectamente. Creo que era también Marta la que ayer decía que cuando fue convocada por Diana y Susana a participar en este foro tuvo esa duda de, bueno, un foro en el que solamente van a estar mujeres. Hablaba de esa metáfora tan chula que ella puso de la realidad tuerta, ¿no? Si falta la mitad de la población, la realidad que estamos analizando se queda tuerta. Yo creo que esto no es un ejemplo de realidad tuerta. O sea, yo creo que estamos compensando la falta de visibilidad de las mujeres que opinamos, pero sí que quiero advertir sobre algo que a veces, algunas trampitas, esa mujer pelota de la que ayer también hablaba Rosa Montero. Voy a poner un ejemplo concreto que me sucedió a mí en el periódico en el que trabajo hace ya muchos años. Bueno, una persona que mandaba bastante en el periódico, coincidiendo con algún evento que invitaba a publicar un especial, no recuerdo exactamente de qué era el especial, pero invitaba un poco al periódico a publicar un suplemento particular, digamos, ¿no? Entonces, la persona que estaba coordinando ese suplemento se le ocurrió una estupenda idea, que era hacer una doble página muy bien maquetada y con unas fotos muy chulas, con un grupo de mujeres elegidas, 6, 7,
que iban a representar el compromiso del periódico con las mujeres y con el feminismo y con las cuotas de representación. Bueno, y primero, todas teníamos, las convocadas, teníamos que estar muy orgullosas por haber sido tocadas, ungidas por el dedo de aquella persona que había decidido que ese ramillete de 6 éramos las mejores, las posibles, y además teníamos que estar muy orgullosas porque el periódico iba a transmitir como cómo molamos, que tenemos aquí a unas chicas estupendas que están trabajando. Yo le dije, pues mira, te agradezco la invitación, pero va a ser que no, porque me parece que lo único que vamos a hacer con este ejercicio es, primero, aplacar tu conciencia machista. Has llegado a la conclusión de que con esta ventanita que nos estás concediendo ya está todo solucionado, ya no hay más problema. La tuya individual por una parte, y después también se va a aplacar un poco la conciencia machista o la mala conciencia machista del medio, y lanzando un mensaje que para mí es equivocado, absolutamente equivocado. Yo creo que no es la manera de solucionarlo, y muchas veces esas ventanas son coartadas nada más, contra las que yo creo que tenemos que estar absolutamente preparadas. Bueno, a mí se me ha convocado a hablar de la última página del periódico La Opinión, en la última página. Yo tengo que reconocer que llegué a esa columna de una forma bastante natural. En realidad, todo lo que me ha ido pasando en el mundo del periodismo ha sido bastante natural. Yo, bueno, soy más de la generación de Rosa Montero que de la de Diana o Susana, ¿no? Yo acabo de hacer 50 años, pero me parece increíble recordar que cuando yo empecé a trabajar, bueno, el periodismo era distinto, probablemente la facultad de periodismo era distinta, no había Internet, no existía Internet. No existían los teléfonos móviles. Salíamos de la redacción del periódico y aparecíamos 5 horas después o llamábamos a la redacción desde una cabina de teléfono. Había un bar en todas las redacciones de confianza, digamos, en el que mucha gente dejaba cosas, recados o... yo, insisto, acabo de hacer 50 años, es cierto que empecé a compatibilizar la carrera con prácticas, pero no hace tantos años. Lo que quiero decir con esto es que hemos vivido una auténtica revolución en el ámbito del periodismo y en todos los demás, pero en el ámbito del periodismo de una forma especialmente brutal. Una revolución que nos ha arrastrado a nosotras también, ¿no? Nos ha arrastrado. Antes lo comentaba con Ana Pardo, ¿no? Las mujeres, a mí me lo ha dicho mi madre alguna vez. Mi madre tiene 73 años en estos momentos, 74. Y un día me dijo, joder, yo de verdad, me parece que no sé si habéis hecho un muy buen invento, ¿no? Porque yo creo que hace lo mismo que hacía yo, pero además tiene más cosas que hacer. Entonces no sé muy bien en qué momento os habéis equivocado un poco en esto de la conciliación. Marta decía ayer también, y esto es un inciso solo, que yo creo que hay una clave fundamental que creo que alguna comunidad autónoma va a empezar a poner en práctica, que es que las bajas paternales obligatoriamente tengan la misma duración que las bajas maternales, porque sí que es verdad que yo, en todos los años que llevo, y además esta profesión, si no lo sabéis os lo digo, hay una cierta endogamia sentimental, hay una cierta capacidad, supongo que por los horarios, a que se creen parejas en los entornos de las redacciones. Es verdad que en las primeras fases de esas carreras profesionales, hombres y mujeres llevan una trayectoria más o menos paralela, pero esa trayectoria se interrumpe de una forma dramática y evidente cuando una mujer decide tener un hijo, ¿no? Y ahí la cosa ya cambia, y además mi experiencia, teniendo casi un laboratorio allí de ver a parejas de compañero y compañera que estaban en esas circunstancias, de una forma prácticamente generalizada, la que decide cortar su carrera profesional y normalmente es ella, ¿no? Esto sucede. Yo os decía, bueno, mi carrera profesional empezó muy jovencita, he tenido la suerte además, porque el periodismo tiene esta cosa que es algo más que un oficio. Yo me vengo arriba con esto del periodismo y me parece que en realidad es una forma de vida, una forma de entender la vida, ¿no? He tenido la suerte de poder tocar todos los palos del periodismo, ¿no? Desde el periodismo más pequeñito, del superlocal, en sitios muy pequeños. He aprendido lo que en Rivadavia, haciendo cosas en aquel pueblo, que no he aprendido en sitios en los que aparentemente era muy importante lo que se estaba ventilando. Para mí fue tan emocionante entrevistar a un viticultor que estaba en una gavia decidiendo qué hacía con aquella cepa que tenía 100 años, con personas que podría mencionar y que todos consideramos que son importantísimos y que están tomando grandes decisiones. Me parece que el periodismo tiene eso, ¿no? O sea, que es saber escuchar al que tienes delante, y hay tanta magia en las pequeñas historias como en las grandes. Bueno, decía que de una forma natural me han ido pasando cosas. He tenido la suerte de estar en periodismo local pequeño,
pequeño, estar en Madrid, hacer radio, hacer televisión. Bueno, he tenido la ocasión de pulsar un poco todos los ámbitos del periodismo y, como decía, llegué a la opinión de una forma natural también. La Voz en aquel momento promocionaba en las ediciones en local que los redactores escribiéramos opinión y de una forma un poco natural, bueno, pues llegué a la última página del periódico. Soy consciente de que también hay algo de cuota en eso. También hay algo de cuota. O sea, yo sé que formo parte de una cuota dentro del periódico, para bien y para mal. Bueno, bienvenidas sean las cuotas. Yo creo en la discriminación positiva y creo que las cuotas tienen que existir por lo menos en una fase en la que, la fase de revolución, digamos. Cuando las cosas asienten, ya veremos lo que sucede. Entonces, bueno, digo que llegué a esa ventana de una forma natural y ha sido un poco con el tiempo que me he dado cuenta de, bueno, de la importancia que tiene esa ventana, ¿no? Y una importancia que espero que no sea paralizante, porque a veces cuando te llenas de contexto puedes llegar a paralizarte la ventana en la que estás trabajando. Porque yo creo que las mujeres tenemos dos responsabilidades. Una, insistir en la carga simbólica de nuestros trabajos y dos, ocupar espacios. Se ha hablado de ocupar espacios en estas horas aquí. Y estos días se recuperaba en algún periódico, pero es una historia que otros periódicos, yo creo que Público, habéis publicado algo de eso también, que me pareció muy interesante como símbolo, como metáfora. Un grupo de urbanistas, de sociólogas que están aplicando el género a todo, porque cuando reflexionamos sobre el género empezamos a darnos cuenta de que hay muchos ámbitos en los que no habíamos pensado antes, en los que se ha producido un reparto desigual e injusto, por ejemplo, de los espacios. Y voy a hablar de los colegios. Tú entras en un colegio, y esta es una reflexión que se ha hecho, y hay colegios que están tratando de corregir esta circunstancia, entras en un colegio y si observas ese colegio con una perspectiva de género, detectas algo, que es que hay un espacio que puede rondar el 80%, el espacio de ocio que hay en ese colegio, que está ocupado ¿por qué? ¿A qué me lo decís? Por un campo de fútbol, efectivamente. No es que se prohíba a las niñas jugar al fútbol, las niñas pueden jugar al fútbol, pero si observáis los patios de los colegios, sucede que en esos campos de fútbol mayoritariamente están jugando niños varones. Y que las niñas lo que hacen es buscar rincones alternativos en los que poder desarrollar su ocio. A mí me parece muy interesante esta reflexión, porque lo que se está transmitiendo a las niñas es que la mayor parte del espacio público va a ser ocupado por varones. Y a mí me parece que es un mensaje interesante que tiene que ver con muchos ámbitos de la vida y también con el periodismo. Por eso me parece tan relevante la ocupación del espacio, en este caso en las columnas de opinión, ¿no? Hay un referente y un espacio que habitualmente han ocupado los hombres y que tenemos que empezar a ocupar. Las mujeres han opinado, llevan años opinando, pero también es cierto que opinaron sobre determinadas cosas. Esto lo hemos hablado también, ¿no? La feminización de la opinión pasaba por tú opinas sobre recetas de cocina o opinas sobre el ámbito doméstico o llevas las páginas de sociedad, que esto también era muy habitual, en función de las secciones eran hombres, las páginas de política, por supuesto, las llevaban los hombres, o las de economía, por supuesto. Las páginas de sociedad las podían llevar las mujeres. Y en opinión pasaba un poco lo mismo, ¿no? Bueno, ayer se arrancaban estas jornadas haciendo un ejercicio de cuántas mujeres aparecían opinando en los diferentes medios y sigue siendo bueno, pues lamentable la diferencia que existe. En el que yo trabajo somos franca minoría. Así que la simple aparición de una mujer firmando columnas yo creo que tiene una importancia también como ocupación de espacio y como visibilización. Ayer hablaba Rosa Montero de ese libro que va a publicar, en el que va a recordar biografías de 90 mujeres, y yo quiero compartir con vosotros una conversación que yo tuve la semana pasada con mi hija, que tiene 16 años y que está estudiando en un instituto público de A Coruña, el bachillerato artístico en concreto, y estaban estudiando el Renacimiento. Y a estas alturas del curso, en un momento determinado, mi hija se levantó y le preguntó a la profesora que dónde estaban las mujeres, que si no había ningún hombre que hiciera cosas en el Renacimiento. Y la profesora le dijo que no, que eso llegaba después, que a esas alturas de la historia las mujeres no tenían nada que contar en el mundo del arte y de la creación. Fue un poco refractaria, ya no se creyó mucho lo que le contestó la profesora, porque creo que me dijo algo así como, bueno, seguro que había muchas cosas que firmaban los hombres, pero que en realidad hacían las mujeres. Bueno, lo que quiero decir es que la visibilización del trabajo de la mujer
efectivamente ha sido un problema del que tenemos que ser conscientes y con mensajes que se siguen transmitiendo de esta manera. Cosas que han escrito los hombres en esas columnas de opinión en las que hay tan pocas mujeres. Podríamos hacer aquí, ayer hablabais de esos insultos normalmente referidos a nuestra condición sexual. Me gustó mucho la metáfora ayer de Elisa Beni de las mujeres somos 3 orificios que o llenamos poco o llenamos demasiado. Una persona que escribía en El Mundo, no sé si decir el nombre, probablemente cuando lea la frase lo vais a recordar todos, una chica normal de 21 años, esto escribía en su columna, una chica normal de 21 años que está enamorado de su novia embarazada, es normal que pierda el corazón y la cabeza si un día llega a su casa y su chica le dice que le va a dejar y que además el bebé que espera no es suyo. Esto lo escribió una persona en una columna de opinión coincidiendo con un asesinato machista que se había producido unas horas antes. No hace tanto tiempo que se escribía esto. Estas son cosas que se escriben en estos momentos en los medios de comunicación. Se han mencionado también reacciones de los últimos tiempos que se han producido también por parte de columnistas muy conocidos. Yo creo que las mujeres aportamos, sobre todo, puntos de vista y contenidos en los que los hombres sencillamente no habían reparado, porque no les preocupa, no tiene que ver con ellos. Nosotras hablamos de conciliación, hablamos de belleza, a lo mejor desde un punto de vista distinto, hablamos de feminización, hablamos de reparto del poder, hablamos de cuotas. Y no todas estamos de acuerdo, porque eso es otra cosa que reivindico también. Me parece increíble que nos tomen por tan estúpidas como para que nosotras digamos que todas las mujeres tienen razón y que todas las mujeres son muy listas. No es así. Ya sabemos que hay mujeres que no son listas y que meten la pata. Estamos hablando de otra cosa completamente distinta, ¿no? Entonces, bueno, la presencia de mujeres yo creo que establece bueno, una compensación con respecto a cosas que aparecen, como decía, en los medios habitualmente. Hay mujeres que han escrito otras cosas y yo escribo las páginas de La Voz de Galicia y me apetecía mencionar a una mujer que escribió antes, de las pocas, Emilia Pardo Bazán. Podríamos hablar muchas cosas de Emilia Pardo Bazán también y también del sitio en el que residió, el lugar que fue propiedad de su familia, que es el Pazo de Meirás, pero esto también forma parte de otro debate. Emilia Pardo Bazán escribió ya hace unos cuantos años una frase muy cortita que voy a compartir con vosotros. La educación de la mujer no puede llamarse tal si no doma, pues se propone por fin la obediencia, la pasividad y la sumisión. Esto lo escribía doña Emilia hace unos cuantos años y yo, bueno, no sé si tenemos que reflexionar sobre el hecho de que a lo mejor no hay tanta diferencia con respecto a muchas de las cosas que Emilia Pardo Bazán escribía en su momento. Y poco más, me gustaría que la cosa transcurriera ahora de allí para aquí. Muchísimas gracias, Fernanda. Muy interesante escucharte y las menciones que hacías el derecho a la mediocridad. No puedo estar más de acuerdo con ello. Yo creo desde aquel patio del recreo en el que había que ser mejor, creo que es verdad que eso continúa pasando. Pero con respecto a esa columna que leías de Salvador Sostres, a quien tú no querías mencionar, pero yo no tengo problema. No era para no darle publicidad más. Lo sé, pero la recuerdo perfectamente porque recuerdo que al leerla me dolió. Y todavía dudaba entonces y dudo ahora cuál es la reacción a ese tipo de mensajes. Si la reacción es la ridiculización, si la reacción es la respuesta agresiva, si es ignorarlo. ¿Cómo se va silenciando ese tipo de mensaje tan dañino? Bueno, yo creo que ignorarlo no. Yo creo que hay que contestar. Ayer se establecía este debate sobre qué hay que hacer con todos esos troleos en las redes sociales. Yo sí que creo que hay cosas que hay que ignorar, pero en este caso no. O sea, yo creo que una persona que dice algo delictivo, yo creo. Estamos hablando de un momento en el que se ha producido un feminicidio, una persona ha matado a otra, un hombre ha matado a una mujer en un contexto de violencia machista evidente, ¿no? A mí me parece que no, que hay que contestarlo, que hay que contestar con argumentos y con el peso de la convicción, ¿no?
bueno, yo creo que eras tú, Ana, la que decías hace un momento, ¿no? Acabarán en el sitio en el que les corresponde, pero yo creo que no podemos quedarnos calladas con respecto a estas columnas. Pero ¿no? como decías ahora, justo lo de no darle publicidad, ¿no es justo eso entonces lo que hay que darle? Poner nombre y apellidos a las personas que dicen eso. Sí, tienes razón. Poner nombre y apellidos y señalarlos, escarnio y maldicer, ¿no? Ponerlos en la plaza pública, sí. Hay que darles publicidad y yo creo que hay cosas tan graves como estas que sí que hay que ponerlas encima de la mesa y contestarlas. Esta es muy evidente, como decía, yo creo que roza lo delictivo, me parece que es una brutalidad, pero en esta reacción tan llamativa que se ha producido en esta, bueno, a todo ese movimiento que está produciendo en las últimas semanas, bueno, yo creo que hay que ir contestando a todas, yo creo que hay que ir contestando. Y espero, yo no soy tan optimista como, ni siquiera como Rosa Montero, fíjate, yo no tengo muy claro por dónde va a acabar esto, no lo tengo muy claro, pero desde luego hay que contestar. Hay otro elemento del que no hemos hablado, que no ha salido hasta ahora también, que es la forma que las mujeres o las cosas que hemos tenido que escuchar las mujeres trabajando en un contexto masculino, o sea, yo por circunstancias de los cargos que he ido teniendo en la organización en la que trabajo, he estado muchas veces en contextos exclusivamente masculinos, ¿no? Ayer hablaba la presidenta de la Diputación que cuántas veces es ella la única que está en determinados contextos. A mí me ha pasado también de estar en comidas o estar en reuniones en las que yo era la minoría representada y a la que se trató como un jarrón frágil, mono, allí colocado como el centro de mesa, y escuchando comentarios absolutamente impresentables, absolutamente impresentables. Ha pasado en contextos en reuniones, digamos, de gestión, pero me ha pasado también entrevistando a determinadas personas. Bueno, he tenido que escuchar comentarios que seguro que compartimos todas las mujeres que hemos ejercido el periodismo. Esto lo hemos sufrido todas, ¿no? Hablamos ayer un poco de la reacción en redes. La reacción en redes antes se producía en persona, ¿no? Yo he vivido situaciones absolutamente lamentables que estoy convencida de que los hombres no han vivido. Hola, Fernanda, buenos días. Estoy totalmente de acuerdo contigo en la reivindicación que haces, ¿no?, de nuestro derecho a ser tontas, a ser malas madres. Es súper necesario que nos incluyamos a todas, ¿no? Y también hay un tema en el que yo pienso muchas veces, que es nuestro derecho a un pasado machista o nuestro derecho a resbalones machistas de vez en cuando. Hay personas que, bueno, periodistas y no periodistas, ¿no?, mujeres que se hacen notorias y les sacan tweets antiguos o cosas que dijeron antiguamente en medios de comunicación que efectivamente eran machistas, sin darnos el derecho a que la vida nos haya enseñado, ¿no?, a que hayamos aprendido con nuestra experiencia y con nuestras vivencias que efectivamente lo éramos, ¿no? Yo creo que también deberíamos, pues, hablar de eso, ¿no?, de que las periodistas y las mujeres tenemos ese derecho. Claro, es que fíjate de dónde venimos. O sea, este vídeo nos pone en el contexto de dónde estábamos. Claro que sí, claro que sí. Claro que todas hemos evolucionado y yo misma, si hacemos ese ejercicio, yo seguro que no tengo nada que ver con la mujer que era cuando tenía 18 años, seguro, seguro. Pero es que esto es más meritorio, ¿no? Haber sido capaz de darnos cuenta de esa evolución y haber llegado a conclusiones distintas por el camino de la reflexión, pues claro que sí. Además hay una cosa, muy poca gente resiste la hemeroteca, ¿eh? Muy poca gente resiste la hemeroteca. Bueno, bo día, Fernanda, moitísimas grazas por o que nos acabas de contar, que a verdade eu concordo totalmente co que dis da posibilidade de que non temos por que ser excelentes e magníficas e maravillosas para poder ser persoas e estar en igualdade, pois ser tan cenutrios como cenutrios. O sea, hai alguén que decía en algún momento, eu quero ser tan igual como máis tonto e ser tan tonta igual como máis tonto. E tamén concordo moito en unha cuestión que tamén creo que nos fai moito dano ás mulleres, que se creemos que as mulleres somos absolutamente uniformes. É dicir, todas pensamos igual, todas
E se non pensamos, se nos bota na cara que tamén as mulleres dicen algo en contra e que son... E aí hai, por exemplo, un exemplo que na nosa xeración seguro que todas nos acordamos, que son os pitufos. Os pitufos teñen todos un montón de roles, os pitufos, pero unha pitufina. E a pitufina é a que representa a muller e é como universal. Non hai pitufinas diferentes. Non fai nada máis que estar ali. E non hai diferentes, non hai pitufina ferreira, ni gruñona, non, é a pitufina. E ese é un pouco a idea que pretenden trasladarse. Os homes poden ter 1000 roles e as mulleres somos a muller, en singulade, ademais. Entón, eu creo que tamén iso é moi importante, que temos que saber que somos diversas, que temos opinións diferentes, que podemos ter opinións contrapostas e que eso non ten nada que ver ca loita co feminismo, ca loita por a igualdade, pola equidade. A ver, eu creo que todo o que ten que ver cas mulleres tiene unha lupa de doble aumento, ¿no? Y las contradicciones que pueda haber en el movimiento feminista van a ser utilizadas como un arma arrojadiza de una envergadura mayor. Y yo creo que un ejemplo muy revelador en relación con esto, que es terrible, pero que se usa habitualmente, ¿no? Que son las famosas denuncias falsas, ¿no? Que representan, creo recordar, no me quiero equivocar, el 0,01%, creo que es el dato, ¿no? ¿Cuántas veces hay una reciente columna también de Javier Marías, ¿no?, que hablaba de esta circunstancia, ¿no? La denuncia falsa siempre se utiliza para minimizar la importancia de las agresiones que sufren mujeres. Bueno, pues las contradicciones entre las mujeres también son utilizadas para tratar de disolver el movimiento feminista, ¿no? Pero yo creo que están pasando, como decía, yo esa emoción que siento desde hace tiempo y que cada día hay un motivo para que vaya increciendo, está pasando con este grupo de Telegram del que se ha hablado allá, que van 4.000 o 5.000, decías tú, Ana, antes, ¿no? Bueno, en ese grupo, que son mujeres periodistas, que vamos a firmar un manifiesto coincidiendo con la huelga del día 8, hay mujeres de todos los medios, es absolutamente transversal, hay mujeres de todos los medios de comunicación, de todas las líneas editoriales, de todas las jerarquías, me refiero a jerarquías en la mancheta, como que había una especie de necesidad de red, de necesidad internacional que por vez primera yo creo que estamos creando, ¿no? Entonces, sí, nos van a acusar de ser contradictorias, pero es que yo creo que la contradicción es un valor, ¿no? Y es una riqueza. E eu simplemente quería tamén compartir unha cuestión aquí con todo o mundo, non sei se estaredes de acordo comigo, cando ahora a colación do anuncio que ti facías, nos traías aquí, desa bella que eu lembro, vagamente, pero sí que lembro ese tipo de publicidade. Esa publicidade o que provocaba era que estaba perfectamente identificado o inimigo. E a loita era moi fácil de facer, moi fácil entre aspas, claro, pero estaba moi... E quizás ahora, isto que estamos vivindo, esta ondanada de brutalidade nas redes sociais, que están insultos delictivos, porque a maior parte de todas esas cousas que vimos son delito, quizás ao mellor podemos tamén ver a parte esa máis positiva de que por fin volvemos a identificar un enemigo que durante tantísimos anos estuvo diluído en un espellismo, parecía que había e que era moi difícil de avanzar no feminismo porque casi que non había contra que facer, o sea, parecía como que éramos xa excesivamente exixentes. Mira, yo comparo esto, yo recuerdo tener conversaciones con mi padre en las que yo le decía a él, joder, es que claro, cuando tú tenías 17, 18 años, franquismo todavía, en el fondo no es que fuera más fácil, yo no es que quiera poner en valor aquella época, ni muchísimo menos, pero efectivamente estaba muy claro dónde estaba el enemigo, ¿no? Estaba muy claro contra qué había que luchar, qué era lo que había que cambiar. Bueno, era relativamente sencillo, entendedme bien, no quiero que me entendáis mal, ¿no? O sea, estaba claro, el enemigo estaba institucionalizado, estaba allí, ¿no? Salía en el telediario, en el Nodo todos los días, ¿no? Después el enemigo se ha diluido, ¿no? Son los mercados, es el capital, ya no sabemos muy bien dónde está el enemigo y a veces te está llegando por sitios por donde menos te lo esperas. Bueno, pues yo creo que pasa, con respecto al movimiento feminista, pasa lo mismo. Yo sí que creo que en estos momentos empieza a haber un reconocimiento que, insisto, el enemigo es el sistema, no es el hombre. Esto no se trata de una lucha de los hombres contra las mujeres porque me parece un error plantearlo en esos términos, ¿no?
una lucha contra un sistema injusto. De esto va esta lucha. Esta lucha va de justicia, no va de otra cosa, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo que había un problema de difusión. Y estamos en un momento, además, bueno, complicado también, que yo no quería dejar de comentar aquí. Se hablaba antes del problema de los medios. Ayer las compañeras freelance hablabais de la precarización de esta profesión, que es un problemón de una envergadura que yo creo que no estamos analizando en su justa medida. La crisis brutal, la gran recesión en el caso de los medios de comunicación se sumó a una crisis de modelo brutal que tiene que ver con la aparición, como todos sabemos, de Internet, que es una gran oportunidad para unas cosas, pero que también ha supuesto peligros para el modelo tradicional de prensa, ¿no? Y yo creo que todos tenemos que reflexionar sobre qué tipo de periodismo se está haciendo en el mundo en estos momentos, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que no sabe que hay una plataforma en estos momentos que es Facebook, que condiciona en muchas ocasiones los contenidos que se publican en los medios de comunicación. Hay una especie de obsesión por el clic, como todos sabéis, que yo creo que es peligrosa porque ha llevado a la espectacularización del periodismo. Y hay muchos medios tradicionales, grandes cabeceras, que han sucumbido a las imposiciones que hace Facebook, porque si no estás en Facebook y si no tienes tantos clics, tienes un problema de supervivencia del medio, ¿no? Y Facebook crea una realidad paralela a la real, entre otras cosas porque si tú eres usuario de Facebook te creas un mundo a tu medida en el que no hay impactos contradictorios y en el que además la posibilidad de contrastar lo que sucede es muy relativa, ¿no? Yo me enfado mucho, y perdonadme si no estáis de acuerdo, con el concepto de periodismo ciudadano. No sé qué coño es esto del periodismo ciudadano. No. El periodismo ciudadano no existe, los ciudadanos no son periodistas, son ciudadanos. Y el periodismo está sujeto a una serie de procedimientos que son los que tienen que ser, que son la manera que todos tenemos de saber si lo que se está consumiendo como información es veraz, ha sido contrastado, se basa en fuentes. Claro, a mí que un señor vaya por la calle y haga una foto y la suba y que todos demos por cierto que eso sucedió, me parece que es un problema. Y esto que se saludó y que se jaleó por parte de todo el mundo, de viva el periodismo ciudadano, ya todos somos periodistas, todos llevamos un periodismo dentro, me parece que tiene mucho peligro, ¿no? Y que tenemos que reflexionar sobre eso. Hola, buenos días. Antes comentaste, dices unha frase, perdón se ando saltando unha lingua a outra, vale? Dices, non hai educación, non hai mirada de xénero, si non hai educación. Eu son profesora, si non son xornalista. Nos centros educativos, que supoño que por aquí habrá profesoras, non solo periodistas, cuando comenzamos a trabajar estas cosas, obviamente, como decía ayer Rosa Montero, se paga un peaje, ¿vale? No importa. Cambiemos amigos, cambiemos amistades, pero yo me pregunto, ¿por dónde vamos a empezar a educar si en los planes de educación no están estas gafas lila, si no todos somos machistas? Yo me defino como machista y como feminista a la par. Obviamente he sido educada, pues como decía esta chica que tengo delante, esta compañera, en un ámbito machista, y muchas veces me descubro en comportamientos machistas y creo que llevo las gafas lila e intento autoobservarme y ser crítica conmigo misma. Pero ¿cómo hacerlo si en el ámbito educativo la mayoría de la gente, de las personas, y somos hombres y mujeres, no las llevamos? Y algo más grave para mí, que me parece, porque en los centros de la ESO se trabaja muchísimo estos temas, casi siempre hay gente con conciencia, pero yo soy profesora de formación profesional. Hay un salto entre los chicos de los ciclos medios y chicas que tienen alrededor de 16 años, que no han pasado por un bachillerato, que sí son los puntos donde más se pueden empezar a tranquilizar las hormonas, puedes empezar a reflexionar, puedes empezar a tener opiniones pues como la de tu hija. Y estos chicos entran directamente de la ESO a una formación profesional en la que en los planes de estudios ni está ni va a estar en tiempo. Y luego me pregunto, ¿qué gobierno va a meter esto? ¿Y en qué planes? ¿Quién educa? A ver, y los medios educáis mucho. Yo te iba a contestar por tu final. A ver, el feminismo es una causa política, ¿eh? No nos equivoquemos. O sea, yo creo que estamos hablando de política. Y podemos hablar de política relacionada con la economía, podemos hablar... hablamos de política. Y cómo se organiza la sociedad es una cuestión política. Y ahí como ciudadanos tendremos que decidir, todos y cada uno de nosotros, quién nosotros consideramos
que son los más adecuados para desarrollar este entorno que los ciudadanos podemos forzar, pero que finalmente tiene que haber un compromiso institucional para que las cosas cambien, porque si no es imposible, ¿no? Yo decía que no soy muy optimista porque convivo con adolescentes de 16, 17, 18 años y me parece que hay cosas que estamos haciendo muy mal. Hay un gravísimo problema con la educación, un gravísimo problema con la educación. Me parece que ha sido una de las consecuencias más terribles de la crisis económica. Me parece que la devaluación que se ha producido en la educación pública la vamos a pagar muy cara, y lo digo delante de quien haga falta. Me parece que hay un problema en estos momentos con la educación pública muy serio, muy serio. Yo creo en la educación pública, me parece que es la única manera de que las sociedades progresen y que los ascensores sociales funcionen suficientemente engrasados, y yo creo que uno de los grandes problemas de la gran recesión ha sido la educación. Gravísimo, gravísimo. Hace unas semanas estuve en una mesa moderando una mesa de mujeres científicas, otro temazo que tiene que ver también con el género. Hay cosas muy increíbles, ¿no? Desde la masculinización de la indicación de síntomas, que sigue sucediendo. Se sigue considerando que las mujeres y los hombres cursamos los mismos síntomas en enfermedades que son diferentes. Bueno, en fin, pero sí que coincidían las tres, que eran docentes, además de científicas investigadoras, que la actitud en estos momentos de chavales que están estudiando carreras de ciencias, la actitud en el aula de los chicos y de las chicas no tiene absolutamente nada que ver. Ellos, como norma general, siempre estamos hablando de como norma general, ¿vale? Ellos son más audaces, no les importa equivocarse, decir tonterías, barbaridades. Esto sigue siendo así. Sigue siendo así. Son los que se colocan en primera línea, los que proyectan urgencia, y ellas las que se quedan detrás. Esto viene de atrás. Si llegan a la universidad con este comportamiento, es que algo ha fallado en las etapas anteriores. Entonces, yo vuelvo a insistir en lo mismo. Estamos hablando de política, chicas. Estamos hablando de política, no estamos hablando de otra cosa. Tendremos que decidir cómo queremos que esto cambie, ¿no? No hay tiempo para más. Pues muchísimas gracias.
abertos os micros. Bos días. A continuación imos falar con Ima López Silva, ela é escritora e crítica e docente teatral e columnista en La Voz de Galicia. O seu último libro é Aqueles días en que éramos malas, está editado por Galaxia, tamén traducido o castelán na editorial Lumen, Los días iguales de cuando fuimos malas. E cando concebimos este foro non queríamos que fose un congreso uso, ás veces dicimos congreso, pero é certo que queremos escapar desa palabra, porque queríamos que as poñentes que viñeran non solamente falaran, senón tamén que estivesen a maior parte do tempo abaixo escoitando as outras compañeras que por aquí pasaban. E certo que estamos conseguindo, porque onte tamén o comentábamos con Rosa Montero, ela estivo moi atenta durante toda a tarde, estivo coa súa libreta anotando as reflexións que motivaban nela o que escoitaban as outras compañeiras, e Ima López Silva reproduciu eso tal cual, porque aí estivo atenta onte, hoxe desde primeira hora da mañá, entón a mí me gustaría comezar falando con ela sobre que anotou nesa libreta, que reflexións motivaron en ti as compañeiras que por aquí estiveron falando. Pois, bueno, estive basicamente pensando como iba a empezar a falar hoxe, ou seja, o que vou dicir é que anotei na libreta, porque a verdade é que, claro, eu son unha intrusa, non? E isto foi o primeiro que pensei cando estaba aquí falando do intrusismo na profesión xornalística. Claro, porque eu son escritora, non? E é certo que eu nunca me vira como unha intrusa ata onte, en realidade, sinto, amigas, pero claro, sempre pensei que o xornalismo estaba moi relacionado coa literatura. Grandes xornalistas foron tan grandes escritoras e escritores. Rosa Montero, eu creo que simplifica moi ben, non? Pero claro, eu efectivamente chego ao xornalismo de opinión desde a literatura, e unha das cousas que anotei aquí é como empezo a escribir na Voz de Galicia, porque eu creo que nunca o contei. Era unha das miñas preguntas. Claro, a verdade é que efectivamente, decía antes Fernanda que ela era consciente de ser a cuota, pero que había que aproveitarse da cuota, e eu tamén son consciente de que empezo a escribir na Voz de Galicia pois precisamente por esa procura de asignaturas femininas, pois porque nun momento dado foron conscientes do evidente, non? Que non había, non vou decir moitas mulleres, que prácticamente non había mulleres escribindo opinión. E creo que no xornal tampouco era precisamente para botar cohetes esa presenza, non? Como decía antes Fernanda. Pero sí que ten unha certa gracia, non? Porque eu onte dándolle un pouco voltas a isto me decato de que eu xa empezo a escribir na Voz de Galicia pois con unha voz moi de muller ou moi marcada, digamos, polo meu feminismo militante. E é que antes de que me convidasen a escribir ali, eu non sei se lembrades que hubo aquela historia daquela rapaza perruqueira que foi de lúa de mel a Tailandia e polo visto lle meteran droga na maleta e tivera que quedar detida e todo isto. E despois ela aproveitou esa popularidade para facer unha portada en Interviú e, bueno, foi absolutamente crucificada por isto. Eu lembro ler daquela unha serie de artigos de opinión que botaban para atrás. É dicir, esa rapaza era evidente que non era dona do seu corpo, non? Era como expor ante todo o mundo que as mulleres pois non podemos facer o que nos pete cos nosos corpos, e aquilo non estaba sendo contestado por ninguén, por absolutamente ninguén. Entón, eu lembro que escribín un artigo a través dun amigo, bueno, decir, a través de Víctor Freixanes, que é un dos columnistas da Voz de Galicia. Eu chameino, que é o meu editor, era daquela o meu editor, ahora está xubilado. Entón, lle dixen, Víctor, mira, que a mí isto me parece insufrible, me parece alucinante que ningún de vos diga nada. E Víctor, como vou decir nada? Evidentemente, eles non iban dicir nada. Pero mándalles un artigo, seguro que te publican. Entón, pois eu escribín aquelo desde a miña ira. Ese artigo nunca se publicou, curiosamente. Equivocouse Freixanes. Pero é tremendo porque eu mandei o artigo
E como 3 días a quen el me dixo que o enviase, que era Ernesto Sánchez Pombo, que naquel momento era o director de opinión da Voz de Galicia, e Ernesto me chamou 2 días despois e me dixo, mira, queremos cortarse a ese tema porque estamos fartos de todo o mundo escribindo sobre a rapaza esta que non ten culpa de nada, así que non imos publicar ese artigo. E bueno, pero a cambio ofrezo a posibilidade de publicar un artigo semanal na Voz de Galicia. Entón eu quedei como abraiada, non? Digo, bueno, eu onte pensaba nisto cando falaban da proba, non? Digo, menuda proba que me deron a min, non me publican un artigo, pero en cambio me permiten escribir semanalmente. E iso, eu creo que para min, se fago así unha revisión dos últimos 20 anos que levo dedicada á literatura, pois creo que non houve un feito máis importante e máis influente para min que fose o de escribir semanalmente para a prensa. Porque, por suposto, tivo unha repercusión na miña literatura fundamental desde o punto de vista estilístico, desde a miña propia disciplina, porque as escritoras non levamos nada ben isto de que nos digan 1700 caracteres exactos, tes que entregar o artigo o día anterior antes das 7 da tarde, senón non sae, non entendemos nada isto de que nos chamen de repente un día, un sábado ás 4 da tarde e nos digan si nos faz un artigo para mañán seríamos moi felices. Eso para nós é como outro mundo, non? Entón iso a min me ensinou unha disciplina que apliquei á literatura e sobre todo me ensinou un labor de contención que me veu moi ben, porque eu era a típica novelista expansiva, non? E os editores pois sempre me mandaban cortar cousas, revisar moito, etc. Pero sobre todo, eu a través da miña colaboración con La Voz de Galicia atopei a miña voz, vaya a redundancia. Atopei a miña voz no sentido do que fala Mary Beard neste libro que acaba de traducirse ao castelán, o Manifesto, porque ela fala aí de como ela, que é unha grande investigadora no mundo clásico, cando daba conferencias se daba de conta de que non a crían polo seu ton de voz, se atopaba a si mesma modificando, modulando a voz, intentando poñela máis grave, porque intentaba parecerse a eles cando falaba, porque entendía que os seus auditorios eminentemente masculinos, non sei se coñecedes o mundo dos estudos na antigüidade e do mundo clásico, son supercarcas, incluso en Oxford, que é onde ela traballa. Entón, ela decía que nun momento dado dixo, a ver, que estou facendo? Estou finxindo, estou intentando buscar algo que non é a miña voz e, polo tanto, vou empezar a falar como son eu. Entón, ela aí atopou a maneira de expresarse e o que realmente ela vincula co seu éxito, non? Que ela realmente fala como quere, di as cousas coa súa propia voz e iso é efectivamente o que lle deu un lugar, non? No mundo. E a min eso me pasou a través dos meus artigos na Voz de Galicia. É certo que cando eu empezo a escribir aí, a min o que se me pide é que, evidentemente, non son xornalista como escritora, que faga artigos, pois, bueno, lixeiros, digo, sociedade, e me dixeron, non, muller, sociedade, a ti tampouco é que che pegue demasiado. Entón, pero bueno, estamos pensando en algo como Carlos Casares. Entón, a ver, eu queríalle moito a Carlos Casares, porque non me vexo escribindo de nada. Entón, dixen, pero un pouco de relación coa actualidade. Entón, Ernesto Sánchez Pombo me dixo unha cousa que naquele momento me pareceu unha estupidez, pero sí que foi moi intelixente, que foi, xa ti vas vendo. E efectivamente, xa eu fun vendo. E que fun vendo? Bueno, pois, fun vendo que a miña voz, desde logo non estaba en non escribir sobre nada. Eu tive moi claro desde moi axiña que non podía, as páxinas de opinión non poden ser máis literatura. Se a xente quere ler a miña literatura, pois merca os meus libros. Nas páxinas de opinión eu se supón que teño que establecer un diálogo coa actualidade, un diálogo coa realidade. E eu sempre crin, eso xa antes de escribir na Voz, eu sempre crin que a presenza pública das persoas intelectuais ou a presenza pública das persoas que escribimos literatura ou das persoas que temos a sorte de ter algún tipo de visibilidade ten que implicar un certo compromiso, un compromiso político en sentido estricto, non? Que é a política? Bueno, a política é a arte de gobernar a convivencia.
E por iso creo que non podemos subtraernos de como é ese mundo alrededor de nós, de como é esa convivencia e sobre todo das propostas que nós podemos facer desde a nosa capacidade para inventar mundos alternativos. E cando estamos na prensa, desde a nosa capacidade, que quizáis sexa un talento, quizáis sexa unha técnica, non o sei, pero desde logo é unha capacidade para aportar puntos de vista diferentes, aportar alternativas a esta realidade que ás veces é unha porquería. Eu sempre digo, eu que fui un militante política ata que entendín que a política non era o meu lugar e porque eu teño unhas conviccións ideolóxicas moi claras que todo o mundo coñece, ademais, non atopaba ese lugar nos partidos, por certo, supermachistas, non atopei contextos, seguro que aquí as políticas estarán de acordo comigo, non atopei contextos máis machistas que os partidos políticos, porque claro, a política consiste a política partidaria, máis ben, non a outra, digamos, a que a min me gusta. A política partidaria implica unha loita pola visibilidade permanente, claro, e aí é onde as mulleres o temos complicado. Entón, eu sempre, a partir dun determinado momento, dicen, eu creo que fago máis política escribindo que militando. Logo, despois entendín que tamén fago máis política na Asociación Cultural do meu barrio que militando, e fago máis política na AMPA da Escola das miñas fillas que militando. Creo que hai moitos espazos desde os que orientar e propor esas ideas e esas ganas que en realidade todas as artistas temos de cambiar o mundo, que non son a militancia política. E eu entendo precisamente esa posibilidade, esa xanela aberta ao mundo que é a miña columna semanal na Voz de Galicia, pois nesa liña. Poño o foco sobre cousas, esa foi a miña voz, decidir poñer o foco sobre aqueles aspectos da actualidade que normalmente non teñen o foco posto en riba, e supoño que a miña condición de muller ten moito que ver con iso, e procuro aportar sempre un punto de vista que provoque ao espectador, ou ao lector, ou lectora, sobre todo as lectoras, creo eu. Esa provocación eu a entendo desde o punto de vista máis clásico, estou eu así un pouco grega. Entendo no punto de vista da emoción, ese elemento case catártico, que dicía Aristóteles de conseguir que esa persoa que te está lendo sinta algo que non sentiu antes, ou sexa para ben ou para mal. Provocar non é só amolar ou meter o dedo na ferida, cousa que a todas nos gusta moito nun determinado momento, pero ás veces provocar é simplemente obrigar a mirar para outro lado, cousa que creo que é unha obriga das escritoras, e provocar ás veces é obrigarnos a sentir ali onde non sentimos. E iso é o que eu intento facer nas miñas columnas. E, bueno, o feedback que unha ten coas persoas que a leen a través das redes sociais ou en foros onde nos atopamos, pois a que mulleres que non lerían filosofía ou que non estarían nos mítines políticos, pois sí empezaron a coñecer esa voz e esa reivindicación. E creo que xa me estendín moito. Non, estaba encantada escoitándote. E falo en galego, escribes esa columna en galego nun xornal en castelán. Iso é decisión propia, houve que negociar como chegas a estar na Voz de Galicia, contáchesnolo, pero como escribindo a columna en galego? Bueno, non foi decisión propia, que claro, eso non se cuestionou en ningún momento. É dicir, eu son unha escritora galega que nun momento dado podo ter as miñas novelas traducidas ao castelán como a outros idiomas e evidentemente, non sei, me parecería moi extraño escribir nun xornal de aquí, fundamentalmente lido aquí, nun idioma que non fose o idioma no que eu me dirixo ás miñas lectoras e aos meus lectores habitualmente. Sí que é verdade que nun momento dado eu sei que o meu espazo está limitado á lingua na que escribo, e que, non sei, ao mellor si quero ter máis espazo no xornal, sí que teria que negociar a lingua, porque o xornal, ten esencialmente escrito en castelán e tamén, eu cumpro varias cuotas, hai unha cuota de ser muller columnista e outra é a cuota de escribir en galego. De feito, é moi gracioso porque a semana pasada houve unha confusión que lle contaba
a Susana onte por un erro informático coas atribucións da autoría das miñas columnas que lle atribuíron a María Canosa e viceversa, e ela a min, non? E me decía ela, por algo será que nos confunden. E eu pensei, nos confunden porque escribimos cousas moi diferentes, en estilos e en tons moi diferentes. Nos confunden porque somos o par da cuota, non? Somos mulleres e escribimos en galego. Xa está. Ese é o punto. E ademais coincide coa caixa, non? Na que meten as nosas pezas, non? Na página web. Me parece moi significativo. É moi significativo esa confusión. E como se convirte un tema sobre o que ti queres poñer o foco nunha columna de opinión? Como ese traballo? Ten algo que ver con transformar unha idea nun argumento de novela ou é completamente diferente? É completamente diferente, polo menos para min, porque eu cando escribo unha novela realmente non sei nin como vai acabar, nin basicamente teño así un pouco a historia medio ideada, pero nin iso. É dicir, hai autores que fan esquemas e saben perfectamente, eu non. Sin embargo, cando escribo a miña columna, teño clarísimo antes de poñerme a escribir que é o que quero contar, como vai empezar, como vai rematar. Porque eu creo que o xénero de opinión é un xénero. É un xénero no que ti tes que ser capaz de dicir unha mensaxe moi concreta en moi pouco espazo e con unha capacidade de, no meu caso, polo menos no tipo de columnas que eu escribo, con unha capacidade de evocación enorme. E para iso tes que ter moi claro a palabra exacta. E normalmente logo non tes tempo de decir, te escribes un par de horas unha mañá e mandas a columna, é dicir, non tes isto que temos nas novelas de, bueno, mándache o primeiro borrador e logo o teu editor che di, bueno, é casi mellor que lle quites 2 capítulos. Eso, claro, no columnismo vai todo enriba de ti. Se sai a columna e está mal, pois este é responsable. Onte unha das cousas que falábamos con Rosa Montero, que tamén é escritora, ademais de ser unha xornalista e articulista de opinión, era como ela evolucionou nestes tempos, nestes anos de experiencia en ambas profesións. Ela di que non o conseguiu de todo, pero que nota que conseguiu borrar o seu eu, non? A hora de escribir, deixar que as historias fluan, elas soas e que ela non este presente. Pero iso é máis difícil de facer na opinión. Ela está moi presente, o seu eu está moi presente nas opinións. Non sei se a ti che pasa iso, porque hai moitas das túas columnas, das máis recentes que eu estiven repasando para vir conversar contigo, e ti nos contas cousas de ti aos lectores. Non sei se é intencionado ou é sen querer. Unha se pon a reflexionar sobre a opinión e é moi difícil borrar o seu eu, non? Eu son moi consciente de que o fago. Hai veces que hai temas que quero tratar desde o meu eu, con este punto exhibicionista que teño eu ás veces e que a miña familia e os meus amigos rexeitan bastante. Saen mencionados, sí. Porque saen mencionados moitísimo. De feito, o meu home sempre di, bueno, vou ter que chamar a Voz de Galicia e pedirlles royalties, porque vos estáis pasando e tal. Si, hai determinados temas que eu quero tratar desde o eu, porque creo que é o eu, precisamente, o que pode conmover as persoas que len. De feito, bueno, hai unha cousa así que é moi típica e se estuda moito en teoría da literatura, que é como quen lé interioriza un discurso en primeira persoa, non? Porque o está lendo e está pensando e está repetindo constantemente un eu, non? Entón, hai determinadas columnas que sí que escribo desde o eu. Hai outras que non, hai outras que moi conscientemente obxectivizo, distancio, pois porque simplemente quero contar outra cousa. Depende moito. E as consecuencias, as reaccións ás columnas, por exemplo, feiras e literatura, é unha que eu traio aquí. Adoitamos ver as políticas de difusión da literatura galega como un favor que a Xunta nos fai. Isto escribe literalmente Inma. Non cuestionamos o modelo, segue a escribir non en público, non vai a ser. Co silencio cómplice esquecemos que a administración nos precisa para ter algo que administrar. Como ti decías, non me calo, non? Unha columna así ten consecuencias, ten reacción, chegache algo a ti despois de que xa xa publicada? Normalmente sí me chegan moitas reaccións. Eu desa columna, concretamente, feime gracia que non ves, porque esa columna me tivo moi enfadada durante unhas semanas. Canaliza aquí o enfado. Desa columna eu esperaba unha morea de retweets, de likes, de comentarios de persoas da literatura galega. Se normalmente unha columna miña ten unha media de gústames, non sei, a mellor de 50, 60 gústames en Facebook, non sei cantos tweets, porque o Twitter non uso moito. Se unha columna miña ten esa media, esta tivo
4 gustames de amigos. Eu, ademais, escribín esa columna, claro, cando escribes na prensa eres consciente un pouco tamén, eso, moitas veces das consecuencias que pode ter o que ti dis e podes pulsar moitas veces a opinión sobre algunhas cousas que logo a ti tamén te sitúan, non? Hai todo un feedback que os xornalistas o tedes moi controlado, pero as escritoras non. Entón, eu esa columna en realidade a escribín porque eu quería promover un manifesto de escritoras e escritores que fose como un basta xa a nosa utilización sen ningún tipo de volta por parte dos poderes políticos, e me dei de conta de que somos absolutamente cómplices, de que o que contaba unha columna pois non só non mobilizaba, sino que ou ben estamos atenazados polo medo, ou ben estamos atenazadas pola vontade de figurar a costa que sexa. Logo enchesenos a boca acusando aos políticos de clientelismo, enchesenos a boca queixándonos de como se inviste o diñeiro público, pero cando temos a oportunidade de queixarnos ou cando temos a oportunidade de dicir algo, pois non somos capaces ni sequera de dar a un gústame en Facebook. E para min esa columna me deu unha lección sobre o mundo literario no que escribo que non tivera nos 20 anos anteriores. Bueno, que esta frase é brutal. Co silencio cómplices esquecemos que a administración nos precisa para ter algo que administrar. Podemos aplicar a tantos e tantos sectores, pero sigue escribindo columnas así. O enfado que non leve a que non escribas máis. No, por suposto, evidentemente. Vamos, eu sei quen teño agora tamén. O titular para unha columna, máis ou menos complexo que o titular para unha novela? Eu son moi mala titulando. Aqueles días en que éramos malas é boísimo. O título ese non é meu. Vale. O meu título para esa novela é o título que saliu finalmente na traducción ao castelán, que é Los días iguales de cuando fuimos malas, que hai xente que lle horroriza e xente que lle encanta. Eu son moi mala titulando, cóstame un mundo. Normalmente o título é o último que poño nas columnas e moitas veces me cambian o título. Casi sempre digo, mira que ben está o título que me cambiaron, porque levo malo de titular. As veces me salen títulos aí, como me salen a todo o mundo que escribe unha vez a semana, claro, aí hai moito donde titular, pero en xeral levo mal. Non se incomoda entón que che cambien o título da columna? Algunhas veces sí, hai veces que non acabas de entender o porqué do cambio de título, pero hai motivos, eu adoito ser ben pensada, entón, ás veces hai motivos como que outro articulista mandou un título semellante antes que a ti, por exemplo, ou motivos como que, hai polo libro de estilo do xornal hai determinadas cousas que non poden estar nun título. A ver, eu non estou aí pendente do libro de estilo do xornal. Eu confío moitísimo nos editores, sinceramente, tanto nos editores literarios como nos editores do xornal. E como con todo, ás veces estás de acordo con eles e outras veces non. Vaiche no soldo. Xa unha última cuestión antes de darvos a vos o turno de palabra. Aquí estamos focalizando todo na opinión, na importancia que ten a opinión, na importancia de que as mulleres opinemos. Estamos falando de como ti opinas a través das túas columnas en La Voz de Galicia, pero desde o inicio estamos falando de que ti eres escritora. Como de presente está a opinión tamén nas túas novelas? Como ti tomas esa decisión de eu nesta novela quero motivar a opinión en torno a este tema, quero construir estas personaxes porque quero que se opine en torno a estes roles que eu vou configurar para cada unha delas, quero que este argumento sirva para que opinemos en torno. Eso é unha decisión tamén de escritora? Eu cando decía antes que houve unha influencia absoluta do feito de escribir na prensa sobre a miña literatura é precisamente porque, por unha banda, porque son o feito de escribir na prensa sempre te dá un pouco máis de visibilidade, entón tamén eres máis consciente da capacidade que tes para influir na opinión pública. A opinión pública mellor un pouco exagerado, pero na opinión das persoas que te leen. Pero sí que hai un elemento no que para min é fundamental, que foi o feito de que esa destreza, digamos, nesa linguaxe máis xornalística que adquirín a través das columnas, se converteu na miña literatura nun camiño literario á marxe das novelas, que foi os libros de ensaio. Cando escribo Maternosofía, escribo co formato da prensa. E agora, en outubro, sairá un ensaio que está escrito precisamente, eu creo que este ensaio non é un ensaio sobre desde min, de o feito de ser escritora, muller, escritora na literatura galega, ou na literatura en xeral, en realidade.
E ese noto cada día cando me poño a escribir e cando me poño a reflexionar sobre certas cousas e sobre todo cando me poño a documentarme para certas cousas. Onte falabas aquí de que as mulleres nos documentamos como exageradamente. Bueno, pois eu eso sempre o fago para os artigos e sempre o fago para os libros desde que escribo na prensa. Entón, son moi consciente de que sí que hai unha influencia absoluta, eso sí, nun determinado tipo de literatura. Moitas veces, cando escribo ficción, pois me atopo a min mesma intentando distanciarme desa escritora un pouco máis da inmediatez xornalística que eu non tiña. Claro, para as persoas que estudaste xornalismo isto é como o pan noso de cada día, pero para min, que eu procedo de un ámbito totalmente diferente, pois non é, non? E entonces me atopo manexando as técnicas literarias, que ao final é o meu oficio de escritora. Retroaliméntanse, entón, ambas facetas. Ademais, ainda que ti non o digas, hai moita literatura nas túas columnas, fale do que fales, tan só no manexo da linguaxe e nas expresións que ela utiliza. Eu pediría un aplauso para Inma López Silva, casi foi un luxo escoitala. Gracias. E me gustaría que vostedes tamén preguntaran, opinaran, conversaran con Inma, que xeráramos este feedback tan maravilloso que conseguimos desde onte. Quen queira preguntar algo, levanta a man e un micro a súa disposición. Temos unha pausa para o café prevista, pero ata que haxa algunha pregunta non nos imos ir. Gracias. Vale, pues vamos a romperla entonces para... moitísimas gracias, Inma. Eu gustoume moito a referencia que Susana che facía ao respecto do idioma, porque si a loita feminista é unha loita de poder, unha loita política, como decía Fernanda, é unha loita de poder, xa mulleres opinando en ámbitos de idioma que tamén é unha loita de poder, que tamén son territorios moi difíciles a veces de traspasar e hai moito traballo para podelo visibilizar, para que o idioma tamén teña o seu espazo, pois é doblemente difícil, non? Entonces eu quixera saber si ti no teu contexto e no ámbito que tes ao teu redor si que observas que o mellor si non houbera tanta presión que eu presumo que hai, non o sei, eu non estou nas redaccións nin estou nese mundo, habería o mellor máis xente que se animara a facer opinión en galego e, bueno, pois como teñen máis espacio na posibilidade de facelo en español, pois o fan habitualmente máis en español. Si tú tes conocemento de si ao redor túa hai algúns casos que poderías fluir de outra maneira si ese poder fora diferente, non tan evidente. Sabes que pasa? Que eu tampouco estou na redacción. Eu teño unha posición que é tremendamente cómoda, digamos, que eu son unha colaboradora externa a Voz de Galicia, só vou a Voz de Galicia para as cousas boas, vou ás entregas de premios, vou a comer co director do xornal de vez en cando, pois por vernos, vou a, bueno, pois cando hai algunha cousa divertida, e mando as miñas columnas semanais puntualmente ao xefe de opinión, e xa está. Entón, eu non estou no día a día pois das dificultades, teño un espazo moi marcado, sei o que teño que facer, como teño que facer. Non tiven que loitar, isto teño que dicilo, non tiven que loitar por ter unha columna en galego, porque nunca se cuestionou que eu escribiría en galego, tampouco nunca se me ofreceu escribir en castelán, e ademais nunca fun censurada por escribir en galego. Todos os que escribimos, onte decía Rosa moi ben, todos sabemos que os nosos medios teñen unha línea ideolóxica moitas veces, que teñen unha serie de intereses, evidentemente, e como todos debemos ser lectores e lectoras dos medios nos que escribimos, pois sabemos como escribir tendo todo iso en conta. E, polo tanto, eu non teño esa percepción. Claro que é certo que eu sei que probablemente sexa difícil que haxa moita máis xente escribindo en galego na Voz de Galicia. É dicir,
a Voz de Galicia non é un xornal, nin pretende ser un xornal escrito en galego. Ten unhas partes en galego que eu entendo que ademais está moi ben que as teña, no sentido de que denota que son coñecedores e coñecedoras, ou mellor dito coñecedores, as persoas que dirixen o xornal, de que están nun contexto no que o 90% dos seus lectores son galegofalantes. Pero tamén é verdade que eu isto sempre o plantexo desde outro punto de vista, porque adoitamos vincular as decisións alrededor da lingua, incluso alrededor do feito de sermos mulleres e da loita feminista nos ámbitos de poder, pero eu teño que dicir que as columnas en galego son as menos lidas do xornal. É dicir, eu creo que nós todas temos unha responsabilidade, que é unha responsabilidade de visibilización e de amosar a necesidade de visibilización da nosa lingua ou das mulleres que escriben. Xa non vou decir en que lingua. Si resulta que o artigo de Xosé Luís Barreiro ten, non sei que media de clics, pero non sei, igual sextuplica os meus. E a causa fundamental, e ele o sabe, é que escribe en castelán e non en galego, pois a responsabilidade non é nin de Xosé Luís Barreiro, nin miña, nin do xornal. É das persoas que deciden non ler en galego. Eso é complexo, porque efectivamente nós temos moitas maneiras, e a administración ten moitas maneiras, ti sabe o mellor que a min, de animar a que a xente escriba en galego, a que a xente lea en galego, pero contra ese outro traballo e un traballo de fondo. E, bueno, a situación nun país que ten dúas linguas, no que unha está claramente por debaixo da outra e na que en riba non se fai gran cousa por mellorar esa situación, ás veces incluso se fai bastante por empeorala, eu creo que non é responsabilidade dos medios só, tampouco. E claro, nos ao final nos acabamos autorresponsabilizando dese feito é como se dicía onte, non? Quen era que decía, eu non sei se represento, creo que era Marta, que decía, ao final parece que represento as mulleres que opinan, non? E ela se representaba a si mesma, pois pola misma. Eu non teño tan claro que eu represente na Voz de Galicia a literatura galega. En cambio, Carlos Casares sí que o tiña bastante claro, non sei, o mellor vai co perfil de cada quen. Eu non renunciarei nunca a escribir en galego na Voz de Galicia, a non ser que a Voz de Galicia me obrigue a dicir que xa non escriba máis. Porque entendo que eso é o que debo facer. Pero de aí a decir que a Voz de Galicia deba ter a máis xente escribindo en galego, a mí me encantaría, oxalá toda a opinión fose en galego. Pero iso que usa do periódico, porque o periódico coñece como a ninguén, non só aos seus lectores e lectoras, senón a quen compra os periódicos. E eu creo que eso non deberíamos esquecelo. Ola, Ima. Eu voto en falta moitísimas veces, bueno, mellor escapúseme esa columna, non esa crítica, pero o análisis do machismo nas pensións dos nosos maiores. Moitas veces falamos de conciliación familiar actualmente, na renuncia durante un tempo que vai repercutir nas cotizacións futuras das mulleres que quedan ao cuidado dos seus fillos, pero nunca escoitei falar das mulleres que son as nosas nais que traballaban e simultaneaban ese traballo en pequenos negocios de tipo familiar xunto cos seus homes, a propiedade era dos dous, nunha época, anos 70, onde se lles daba a posibilidade de que cotizase a Seguridade Social só un dos membros. Obviamente, o facían os pais, os homes. Hoxe en día, esas mulleres que traballaron e que foron as que nos abriron as portas teñen como unha media de 500 euros menos de salario de pensionistas que as mulleres viudas. Nada máis. Gracias. Pois grazas pola idea. Sí, hai moitísimos temas. Ao final, unha ten o espazo limitado e o intento do diálogo, isto pasa en todo o xornalismo, o intento de diálogo coa actualidade ás veces te leva a tomar decisión sobre o tema co que escribes, o que te apetece escribir, ou incluso a capacidade que sentes para escribir determinados temas que pode estar limitada. E, por suposto, ese tema tes toda a razón, unha realidade así, e igual che tomo a palabra e o escribo en algún momento. Grazas pola idea. Hola, buen día. Yo quería referirme a algo que antes... ¿Me escuchas? É que non sei onde estás. Aquí, non te vemos. Vale.
Mira, quería referirme a algo que en tu intervención comentaste en la situación en la que te pones a escribir y que necesitas un poco trasladar emocionalmente, ¿no? Y a las emociones quería yo referirme. Y hago una reflexión en voz alta dirigida a todas las mujeres, no solo a ti. Si nos está ayudando en las cuestiones de género permitir de una manera estructural que se nos atribuya la sensibilidad y la capacidad de comprensión como un valor femenino. ¿Por qué no le decimos al otro cuando nos lo da? ¿Por qué no se lo devolvemos en términos de ¿y por qué tú no? Creo que no es, o me parece a mí, vamos, que es un tema que está en relación directa con la identidad. Y en todo caso la sensibilidad y la capacidad para ponerse en el lugar del otro y comprender, digo yo que es humana, ¿no? Las limitaciones son otras. Esto me recuerda que no hace mucho, en la radio, escuché cómo se expresaba un político, era noticiable a nivel local, ¿no? Un político varón, frente a opinar sobre la elección de una mujer para un cargo político, en absoluto, en su construcción de opinión radiada, se refirió ni a capacidad, ni a potencialidades, ni a características de gestión, etcétera, etcétera. Solo se refirió a su sensibilidad, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que no sé, que nos está generando un techo, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que ser capaces de sentir las mujeres? Y si se cuenta con ello, pues muchas veces se utiliza como chantaje. Bueno, tú que comprendes, tú que tienes esa capacidad para comprender, pues podrás perdonar, podrás minimizar cualquier cosa, ¿no? En las relaciones e en los trabajos. Nada máis, quería hablar. Bueno, eu cando falaba de emocións falaba noutro sentido. De feito, todo o mundo sabe que eu teño un punto bastante borde. Sí, que recoñeceste como toxo. Sí, recoñézome como toxo, efectivamente. E ademais, como son así de revirada e nunca calo, e teño moi mal xenio, teño todas estas cousas que non se admiten nas mulleres, non? Que, bueno, que miña nai é un pouco particular e non me educou para non ser así, pero normalmente nos educan para non ter xenio, para non parecer histéricas, para todas estas cousas, non? Das que sempre nos acusaron. E cando falo de emocións, falo da capacidade que ten a escritura para mover, para conmover ao outro. E conmover pode ser se pode facer desde falar do amor ata dando os datos do paro. E iso é o que eu intento facer. De feito, a xente, calquera que me lea, pode ver que en min hai unha fuxida considerable sempre, en todos os momentos, tanto nas columnas de opinión como nas novelas, de todo o que se considera sensible ou, de feito, eu adxectivo pouco e de forma un pouco así, sempre un pouco a machado, precisamente por iso, porque como se nos atribúe ás mulleres, non? Esta cousa sensibleira, non? Pois eu, como Rosalía de Castro, fuxo diso, non? E entón estou totalmente de acordo contigo. Creo que sentimos todos, tanto os homes como as mulleres, pero conmover, a capacidade de conmover, é dicir, mover paixóns e mover sentimentos no outro e mover a súa cabeza a que pense algo que non estaba pensando, pois esa capacidade sí que non a ten todo o mundo. E creo que o feito de que che dean un espazo na prensa, pois ao mellor significa precisamente que alguén viu en ti esa capacidade. E iso é o que eu intento facer. Non sempre o logro, pero ás veces sí. Temos tempo para unha máis porque tiña levantada por aquí a man María, non? Hola, de novo. Volvendo ao tema do idioma que antes salía a relucir. Eu si traballo nun xornal e si levo moitos anos traballando nun xornal e eu son galegofalante. E a veces bótaselle a culpa aos xornais e falamos de que hai presión para non escribir en galego, de tal. Evidentemente eu non traballo nun xornal que
sexa en galego, pero podría escribir moitas máis veces en galego dos que o fago, e non lle podo botar a culpa ao xornal, teño que botar a min mesma. Eu son galego falante, educo as miñas fillas en galego, para que logo non falen ninguna palabra de galego, por certo, pero educoas en galego, e non son capaz de escribir en galego, o sea, se podo, non escribo en galego. E antes reivindicábamos o dereito a ser tontas, e eu reivindico o dereito a non ser infalible del todo. O sea, non escribo en galego a maioría das veces porque non me sinto cómoda. E non sei exactamente por que non me sinto cómoda, seguramente sexa unha cuestión de pouca práctica. Pero tampouco me sinto cómoda porque as veces que falo, que escribo en galego, perdón, si xa habitualmente os textos, aparte dos me gustas, teñen moitos haters, ou como se diga, e moitas opinións en contra. Cando escribes en galego e metes a pata en calquera cuestión, as críticas son moitísimo máis implacables, son unha cousa fora de serie. Entón, a min eso xenérame medo, como a todo o mundo, recoñezo. E a min cóstame moitísimo escribir en galego, xa o digo así. Hoxe mismamente falei en público e tampouco me atrevín a facelo. E son galego falante, a miña lingua materna é o galego, sempre falo galego, creo que en todos os ámbitos, educo as miñas fillas en galego, insisto niso, e xa vedes, non lle podo botar a culpa nin ao meu medio, nin a outra cousa, teño que botar simplemente a min mesma. Bueno, tienes un claro exemplo da brecha diglósica, non? Que son cuestións de carácter social perfectamente estudiadas, pero que teñen unha repercusión, digamos, nas nosas prácticas individuais, incluso emocionais, que normalmente non atopamos ben a explicación no nivel individual, pero teñen evidentemente unha explicación no nivel social, claramente, incluso económico. Eu animaríate que escribises máis en galego, eso para empezar. E ademais, terás máis haters, pero tes unha parroquia de admiradores cando escribes en galego que anima tanto, de verdade, porque escribir nunha lingua menor e falar habitualmente nunha lingua menor pois te condena a moita soidade e te condena ademais a confrontarte co concepto de éxito e de prestixio que ten a gran maioría. A pregunta de, ai, mujer, ¿y por qué no escribes las novelas en castellano? Y bueno, mira, que se escribo en galego, pues me salen así. Si me salieran en castelán, non sei, a mellor non escribía, ou as escribía directamente en castelán, pero me salen como me salen. Que estou contentísima de que me traduzan? Bueno, hombre, evidentemente, hasta me traduzo eu, si fai falla, claro, a ninguén lle amarga un 12. Pero claro, o feito de escribir todos os días na prensa en galego tamén che dá un contacto coa xente que te agradece que visibilices a lingua e que te agradece, ademais, creo que quen diga o contrario minte. Todas as que escribimos en galego sabemos que estamos tamén exercendo a responsabilidade de visibilizar a lingua en galego. Eu cando digo que escribo en galego porque quero escribir en galego e que non me plantexo ningunha outra opción aquí, pois evidentemente sei que estou tomando unha posición de carácter político, evidentemente, igual que o feito de ser muller, ollo, cando escribo desde o feminismo e non o nego e me reivindico como feminista, por suposto que estou tomando unha posición de carácter político e quero que así sexa, non? Claro, outra cousa é, se mañán me chama o Vogue para escribir en castelán, e o Vogue me dá a opción de escribir no meu ton feminista no Vogue, vou non facer en castelán, evidentemente, porque aí non estarei metendo a pica en Flandes, non ten sentido meter a pica en Flandes aí de escribir en galego, aí o que ten sentido é meter a pica en Flandes do meu feminismo. E eu creo que todas as escritoras, todas as intelectuais, se me apuras, por iso falo sempre do compromiso da persoa intelectual con capacidade de ter voz pública e de actuar na esfera pública, pois creo que é unha responsabilidade a que eu personalmente non quero renunciar, e sei que hai moitas compañeiras miñas que si renuncian a ela, que é saber a capacidade que temos e empregar eso para os nosos compromisos ideolóxicos ou para a nosa capacidade de actuar, porque eu non me perdonaría pasar por esta vida sen intentar cambiar o que considero que estea mal, así de claro. Agora si imos facer esa pausa para o café, retomamos a partir da 1, estará con nos Lucía Taboada. Moitas grazas a todos.
desde logo, sí. Hola, que tal? Moi bo día a todas. Un placer estar aquí. Antes de nada, presentarme, eu son Silvana Moril, son xornalista do canal Rías Baixas, na delegación de Pontevedra. Para mí un luxo estar hoxe aquí neste encontro de mulleres que opinan, que temos moito que dicir e moito que opinar. Antes de nada, tamén lembrarlles a todos, bueno, as que estades aquí xa nada, pero para familiares, para amigos que non poden estar agora no teatro principal, poden seguir streaming toda a actualidade destas mulleres columnistas a través da páxina da Deputación www.depu.es e tamén, imos a barrer un poquinho para casa, a través do canal Rías Baixas www.canalriasbaixas.tv, que temos aí a Bele e a Nacho traballando duramente. Bueno, pois un placer formar parte e aportar o meu graniño de area neste encontro. Antes de nada, darlle os parabéns tanto a Susana como a Diana, un luxazo como xornalista de carácter local, poder cubrir eventos destas características. Un auténtico placer. E, como non, tamén un luxo poder presentar a seguinte ponente. Ela é unha muller perigosa, é unha muller que ten moito que dicir, ademais dunha muller a que coñezo dende que éramos pequenas, aínda que non nos viamos, eu que sí. 15 ou 20 anos faría polo menos que non nos vemos, non, Lucía? 20. Bueno, pois teño o placer de coñecela. Ela é Lucía Taboada. Cando me puxen a escribir pois sobre ela, dixen, que podo dicir de Lucía cando éramos pequenas? Pois podo dicir que sempre a lembro cun libro, non? Era sempre unha apaixoada do mundo da literatura. E sempre a lembro que tiña unha opinión pois cerrada, obxectiva e clara sobre todo. Eu era moi amiga da súa irmán, Paula, que temos tamén por aí. E Lucía sempre dicía, non creo que isto era así. E realmente, ele era somente 2 anos máis pequena que a nós, non? Levámonos moi pouquiños, pero xa sabedes que cando eres unha nena, 2 anos parece unha inmensidade. E Lucía tiña razón, non? Así que podemos dicir, sen dúbida alguna, que Lucía era unha pequena intelixente, independente e moi decidida. Logo pasaron os anos, ela deixou Santiago Apóstol, seguiu cursando os seus estudios en Vigo e logo continuou a súa licenciatura de xornalismo na Complutense, en Madrid. Perdemos un pouquiño o contacto, pero sempre tive moi claro que ia saber dela, porque Lucía é unha muller desas que deixan pegada e así o foi. Fixo prácticas en medios locais, no ámbito profesional, forxouse en Madrid como xornalista e na actualidade traballa, imagino que co seu correspondente madrugón, no Hoy por Hoy da cadena SER e tamén colabora con esa divertida sección Todo por la radio en la ventana, tamén na cadena SER. Ainda te escoitei, por certo, este xoves con esa exitosa campaña de Satran que Jaén. Temazo. Temazo, verdad? Temazo. Ademais, tamén escribe na revista masculina Gekú. De Lucía, que podemos dicir tamén? Ademais, que é amante do queixo, amante do seu querido Celtiña de Vigo e tamén amante da literatura. Ten no mercado 3 libros, Fuera complejos para imperfectas, Dejar de amargarse para imperfectas, coa ilustradora Raquel Córcoles, e outro que ten moito que ver co tema protagonista desta xornada, Hiperconectados, coa ilustradora Esther Córcoles. Un libro dende un tono irónico e con moito humor nos achega a todo positivo que teñen as redes sociais, a todo positivo que ten esta xeración 2.0, a todo positivo que ten ter a información xa no momento, nese instante, e tamén esa outra contrapartida que ten, non? Esa cara B, o positivo que ten Hiperconectados, pero mellor, como ti ben dis nese libro, non, Lucía, saber como está un amigo de Canadá, pero non ter nin idea de como está o teu compañero de traballo, non? Que o tes ao teu lado, non? Un tema moi importante. Polo que teño entendido, Lucía, ou igual que a meirande parte de todos os que estamos aquí, é unha grande hiperconectada. Pero, bueno, a cousa cambia un pouquiño cando temos que decir que Lucía Taboada ten nada máis e nada menos que 115.000 persoas que a seguen a través do Twitter. Un dato que xa nos contarás ti, como levas, isto que retuiteen, que me gusta, que comente. Xa nos dirás tamén un pouquiño os comentarios que che poden deixar, como muller que opina, que ten moito que opinar. Descríbese a sí mesma como unha tuitera costumbrista. Tuitea sobre temas da actualidade e tamén sobre o seu día a día. Non tiña pensado lelos, pero vou a ler algún dos tuits que pon Lucía sobre o seu día a día, non? Nun deles di, ese momento de extrema vulnerabilidad en el que entras en un local que no tiene paragüero, con el paraguas goteando, y no sabes si sacudirlo, si ir dejando un reguero de agua, si abandonarlo en una esquina o si directamente quemarlo. Imos con outro. La letra de Marta Sánchez, unha letra moi coñecida polo seu himno, entre aspas, me recuerda un pouco a unha carta que me escribieron de San Valentín en el colegio que decía: Lucía, te quiero de noche y de día, como a una sandía.
Bueno, pois estes son solamente algúns dos tweets que nos podemos achegar, coñecer. Eu a verdade é que paso moi bons ratos. Foches todo un descubrimento para mí, Lucía, unha maravilla seguirte a través das redes sociais. Hoxe vainos a falar de hiperconectadas, a opinión en tempos de millennials. Se queren conectarse, xa o saben, despois desta ponencia, vira Diana, a partir das 2:30 terán tempo para conectarse e se suben calquera foto ás redes sociais, Instagram, Twitter, xa o saben. Hashtag Mulleres que opinan, que temos que volver a ser trending topic. E agora deixen de estar hiperconectados e presten moitísima atención porque de seguido que van a pasar un bo momento con Lucía Taboada. Un placer, Lucía. Bueno, muchas gracias, Silvana. De verdad, qué presentación. Pareces mi abuela, que está ahí, por cierto, a la que mando un saludo. Bueno, pues yo estoy súper orgullosa y muy feliz de estar aquí, de que además se esté organizando este congreso en mi tierra y de lo que estamos consiguiendo esta semana. Yo creo que el 8 de marzo vamos a parar muchas. A mí me consta que en la SER vamos a parar la gran mayoría, si no todas. Y bueno, van a vaciarse muchas redacciones, pero por desgracia el 90% de los despachos seguirán llenos, porque seguimos sin dar ese salto y por eso me parece fundamental pues, reivindicarnos estos días. El otro día estaba en casa con un amigo que es arquitecto y vimos una noticia en El Confidencial que decía, bueno, el típico hombre en un consejo de administración de un medio de comunicación que había ascendido más, ¿no? De estos puestos que no sabes ni muy bien qué son, como Chandler de Friends que no sabes muy bien a qué se dedica, pues era un puesto de jefe de recursos en Latinoamérica, un puestazo. Y me dijo mi amigo, ¿qué hay que hacer para tener este puesto de trabajo? Y yo le dije, bueno, pues en primer lugar ser hombre, al menos en un medio de comunicación, y luego ya el resto. Entonces, por eso estoy tan contenta de que nos estemos reivindicando hoy y durante toda la semana. Y bueno, a mí cuando me propusieron venir me dijeron que escribiera sobre millennials, que es un poco el tema que yo domino porque, bueno, yo soy millennial. ¿Qué quiere decir esto? Que nací entre el año 84 y el año 2004. Bueno, yo soy millennial gran reserva. Yo ya estoy bordeando el final, ya se ve el canto del millennial. Entonces, yo creo que a los millennials, a los jóvenes de mi generación, se nos ha maltratado un poco desde los medios convencionales. Se nos ha tratado con un poquito de condescendencia. Y pensaréis, qué exagerada. Bueno, os traigo varios ejemplos para que veáis que no es así. Se nos ha acusado de matar todo tipo de industrias convencionales como si fuéramos Yoko Ono. Somos como un cajón desastre al que se puede culpar de todos los males del mundo. Los millennials estamos matando la industria del golf. Los millennials estamos matando la comida, el almuerzo. Bueno, yo sigo comiendo, más que nada por una cuestión de supervivencia física, pero bueno, no solo nos conformamos con matar la comida, que también estamos matando las citas de cena. Estamos matando también las vacaciones. Estamos matando la industria de las servilletas de papel. A mí esta me hace mucha gracia. Estamos matando el matrimonio. A mí esta me cabrea, porque yo personalmente en los últimos 2 años he sido invitada a 8 bodas. O sea que debo de tener muy mala suerte. Estamos matando la Unión Europea también, al parecer. Estamos matando la industria del petróleo. Estamos matando la industria de los diamantes. Fíjate. Pobres desalmados, bueno, más bien pobres. Entonces, yo creo que cuando hace años se comenzó a describir, bueno, para que veáis, de hecho, hubo una persona que se dedicó a recopilar todos los titulares en los que se nos acusa de matar industrias y como veis, no son pocos. Yo creo que cuando hace años se nos comenzó a describir uniformemente como una generación narcisista, egoísta, que solo se hace selfies, creo que se olvidó de encontrar la clave, que es que los millennials, por ejemplo, cuando dicen que preferimos viajar que meternos en una hipoteca, la clave es que no podemos meternos en una hipoteca, ¿no? Que nuestros salarios no nos lo permiten, que un 27% de los titulados con máster en España cobran menos de 1.000 euros al mes. No es ni mileurista. Te estoy hablando de gente con titulación y con un máster, gente muy preparada. Cuando se describen nuestros hábitos de consumo y se dice que estamos matando industrias tradicionales como la industria del golf, que nos vamos menos de vacaciones o que cenamos menos fuera, tampoco se habla de que esto viene de la precarización de nuestros trabajos, de que cobramos muy poco y que obviamente pues yo no me puedo ir a comprar un diamante mañana ni jugar al golf. Y claro, esta precarización laboral nos influye más a nosotras que a ellos también, porque un 95% de las bajas por excedencia de cuidados de hijos las seguimos cogiendo nosotras. Entonces, cuando entramos ya en mi territorio de millennial tardía, que ya me planteo ser madre,
pues aquí es cuando ya notamos cómo la precarización laboral nos afecta más, porque empezamos a tener más empleos temporales, empezamos a tener más bajas que nos impiden luego progresar. Y yo creo que cuando los medios tradicionales hablan, o gente de otras generaciones con nosotros, con esa condescendencia, se olvidan de a veces comentar esto, que todo esto influye, por supuesto. Pero para que veáis que, bueno, os traigo un texto de Antonio Navalón, de un articulista del País, que decía esto de nosotros el año pasado. Decía que no nos identificamos con ninguna aspiración política social, que nuestra falta de vinculación con el pasado y nuestra indiferencia hacia el mundo real, vamos, que nos ponía de caer de un burro para abajo, que éramos el eslabón perdido de la crisis, etcétera, etcétera. Pues para que veáis que esto no es propio solo de este tiempo, os voy a leer un texto que escribió el filósofo griego Hesíodo de los jóvenes de su generación, que este es un señor que nació en el año 700 a.C., o sea, que vivió hace mucho tiempo. Decía Hesíodo que los jóvenes de su generación solo se preocupan de cosas frívolas, son maleducados, desdeñan la autoridad y charlan en vez de trabajar. Vamos, que siempre las generaciones vamos a ver a la generación que viene detrás de la nuestra como un poco peor. Como resumía muy bien, querido Antonio, en Twitter, os traigo este tweet que me hace mucha gracia. Pues si los millennials son unos vagos irresponsables, no os digo nada de los que vienen detrás. Miradlos ahí todo el día tumbados, inútiles. Bueno, yo creo que después de tantos años trabajando en la revista GQ y escribiendo para un público millennial, he llegado a varias conclusiones. En primer lugar, que tacharnos de una masa uniforme es un error, porque somos la generación más diversa de la historia y, por supuesto, hay vagos, por supuesto, hay narcisistas, por supuesto, hay gente que trabaja y sigue viviendo con sus padres, pero no todos somos así. En segundo lugar, que siga habiendo una percepción, creo yo, de que la lectura digital no tiene tanto valor como la lectura en papel. Hay mucha gente que sigue pensando que leer en papel es muy prestigioso y leer de forma digital no lo es. Y a mí eso también me parece un error. Yo creo que, por supuesto que en Internet hay mucha desinformación, hay muchas noticias falsas, pero también hay mucha información muy valiosa. Hay artículos y reportajes en medios digitales buenísimos, se me ocurren muchísimos en Playground, en Jotdown, en un montón de medios digitales que son espectaculares. Entonces, yo creo que eso también podríamos analizarlo, pero daría para otro tema. Y luego también creo que la gente, los lectores digitales, tienen ahora la suerte de poder elegir formar su propio periódico, ¿no? Elegir, yo leo un titular de aquí, de un periódico, otro titular de otro sitio, otro titular de otro y me conformo mi propia noticia, ¿no? Mi propia realidad. Eso corre el riesgo de que creemos lo que se llama la burbuja de filtro, ¿no? Que al final acabemos solo leyendo cosas que van en consonancia con nuestra tendencia ideológica. Y al final, pues, nos metamos en una burbuja todavía mayor. Pero también, por otro lado, tiene la parte positiva de que podemos ampliar esa burbuja si nosotros queremos, que tenemos al alcance multitud de artículos y de textos de todo tipo. Bueno, aparte de esto, yo a la hora de seleccionar los temas con los que escribo para GQ, pues claro, es una revista masculina y yo, como habréis comprobado, soy mujer. Y pensaréis, ¿esto te influye a la hora de seleccionar tus temas? Pues bueno, yo creo que antes bastante más que ahora. Yo llevo escribiendo en GQ desde el año 2011 y al principio yo creo que los medios masculinos y femeninos eran departamentos súper estancos. En los medios masculinos se hablaba de temas masculinos y se hablaba de la mujer como algo a conquistar. ¿Qué hacer para conquistar a una mujer? ¿Qué no decir después de una noche de sexo? Cosas así, pero no se hablaba de temas de mujer, no se hablaba de temas femeninos como tal. Y esto es un terreno que hemos ido ganando poquito a poco y desde hace yo creo que 2 años en GQ se habla de muchos temas de mujer y de temas femeninos. De hecho, se habla bastante de, por ejemplo, el movimiento Me Too, llevamos hablando desde que ha salido, hablamos de muchos temas, no solamente con la mujer como objeto, sino la mujer como sujeto activo, ¿no? En lo que sí, eso es la parte positiva que yo he notado. En lo que sigo notando que trabajo en un medio masculino es en los comentarios, tanto en redes sociales como en los artículos. Y os he traído un ejemplo también. Vale, cada vez que GQ saca un tema sobre feminismo, este en concreto era un artículo sobre el feminismo en los premios Goya. Automáticamente, como por una cuota fija, el primer comentario dice, muy pesados con el temita. Luego el siguiente, cansinos con el feminismo. Luego también dicen que es una moda yanqui. Bueno, a ver, no es una moda yanqui. ¿Cansáis? Hay también siempre uno que dice, ¿os estáis convirtiendo en un medio femenino? En un medio femenino para hablar de temas de desigualdad, de temas de acoso sexual, que son temas que
vamos, yo pienso que tienen que interesar tanto a las mujeres como a los hombres. Esto a mí me hace mucho que pensar y decir, joder, todo lo que falta para que se normalice que en revistas masculinas se hable de temas que también les tienen que interesar a ellos, como la desigualdad, como la desigualdad en los cuidados, como el acoso sexual, un montón de temas que automáticamente muchos hombres consideran que son un departamento estanco de las revistas femeninas y que solamente se pueden tratar en revistas femeninas. Y a mí esto me pone de bastante mala leche y digo, pues por eso hay que seguir escribiendo estos temas en revistas masculinas, ¿no? Pero de todas formas, esto no solamente pasa en las revistas masculinas. Yo creo que si leéis cualquier noticia sobre feminismo en un periódico generalista, os daréis cuenta de que los comentarios son siempre parecidos. Siempre hay un comentario de este tipo. Me parece muy interesante un estudio que hizo el periódico inglés The Guardian, en el que analizó los 70 millones de comentarios que había en su página web desde el año 2005 hasta hoy. Y llegó a conclusiones muy interesantes. Vale, llegó a la conclusión de que la brecha de género era mayor en unas secciones que en otras. En deportes, que tenía la menor proporción de artículos escritos por mujeres, la brecha de género pues era enorme, pero le seguía muy de cerca la sección de tecnología y de internacional, y la única sección que tenía un número significativo de artículos escritos por mujeres era la sección de moda. En todas las secciones del periódico, en todas, menos en moda, había más articulistas hombres que mujeres. Luego, los artículos escritos por mujeres fueron más bloqueados. Esto significa que se bloqueaban o porque tenían un insulto o comentarios despectivos, que los comentarios escritos por hombres en todas las secciones. Pero las secciones tradicionalmente dominadas por hombres, como por ejemplo tecnología o deportes, tenían la mayor proporción de artículos bloqueados. Y la sección escrita por moda tenía la mayor proporción de artículos bloqueados en artículos escritos por hombres. Esto me parece muy, muy curioso. Más cosas que llegó a la conclusión de Guardian es que, pues eso, como os decía, los artículos escritos por mujeres fueron automáticamente más bloqueados, muchos comentarios, que los escritos por hombres en todas las secciones. Que algunas secciones atraían más comentarios bloqueados que otras. Por ejemplo, las secciones de opinión, de internacional y de medio ambiente tenían más comentarios bloqueados que la sección de moda. Y esto, que para mí es clave, muchos temas fueron objeto de más comentarios bloqueados que otros temas. Por ejemplo, las conversaciones sobre cricket, carreras de caballos y jazz eran respetuosas. Pero los artículos sobre Israel y Palestina no. Pero especialmente los artículos sobre feminismo atrayeron el mayor nivel de comentarios bloqueados en su edición online. Y también los artículos que se referían a violaciones. Hombre, yo creo que esto es extrapolable a cualquier medio español. Que cualquier noticia sobre feminismo o sobre una violación múltiple, como el caso de los Sanfermines, atrae una serie de barbaridades que yo a veces digo, no me voy a meter porque me voy a poner de mala leche, pero a veces digo, no, me voy a meter para leerlos y para que seamos conscientes de la cantidad de burradas que se dicen, que se victimiza, o sea, que se pone en duda que la víctima vaya vestida de una determinada forma u otro, que salga mucho de fiesta o no. Bueno, todo este tipo de cosas. Yo creo que este es un ejercicio que deberían hacer todos los periódicos, analizar sus comentarios y ver, pues eso, analizar sus comentarios, analizar también la proporción de artículos escritos por mujeres y por hombres en todas las secciones. Y llegarían a estas conclusiones, seguramente, que nosotras somos las que sufrimos comentarios más abusivos cuando escribimos en medio de comunicación, en mi caso en uno masculino, pero yo creo que en cualquiera, en uno generalista igual. Yo lo que sí he notado también es que, aparte de que cuando escribimos sobre un tema de feminismo en GQ, hay siempre el típico artículo de «ya estáis con el feminismo, pesaditas», pues también se me ataca a veces un poco por el hecho de ser mujer cuando escribo de temas tradicionalmente masculinos. Por ejemplo, yo escribo mucho sobre fútbol porque me gusta mucho el fútbol. Y es como si tuviera que pasar una especie de Trivial Pursuit del fútbol. Os explico. Por ejemplo, si viene un hombre y me dice «a mí me gusta mucho el fútbol», yo le digo «a mí también», y me dice «ah, ¿y quién ganó la Copa del Rey en el año 94? ¿Y la Copa Libertadores en qué continente se juega? Es como que todo el rato tienes que demostrar que sabes de algo cuando a ellos se les da por hecho que saben de eso, ¿sabes? Eso me pone súper nerviosa. Y luego también me ha pasado que muchas veces he recibido algún comentario en redes sociales sobre mi voz. Vale, yo tengo la voz muy aniñada, como ya habréis comprobado, y a veces me dicen «ay, no te pega enfadarte tanto con esa voz tan cookie que tienes».
Y es como, bueno, pues nada, me fumaré tabaco de mascar todos los días a ver si se me agrava. Esto me recuerda un poco a cuando Margaret Thatcher se agravó la voz deliberadamente para sonar más autoritaria y fue a clases de logopeda durante muchos años para sonar como un hombre. Parece ser que si tienes la voz un poco aguda o un poco de niña como yo, no tienes credibilidad automáticamente. Es como, o sea, ese tipo de comentarios los he recibido no en masa, pero alguna vez sí, y son los que a mí me hacen pensar todo lo que queda todavía por avanzar. A mí me gustaría que algún día se normalizara el hecho de que en revistas masculinas se hable de temas que nos conciernen a todos, como la desigualdad, como la desigualdad en los cuidados, como la brecha salarial, especialmente el acoso sexual, obviamente, que no se considerara que esos son temas que solo tienen que estar en revistas femeninas. Y me gustaría que fuera pronto. Yo creo que queda mucho camino por recorrer, pero afortunadamente lo vamos a recorrer juntas. Un fuerte aplauso para Lucía. Pois abrimos ahora a quenda de preguntas. Especialista en redes sociales, especialista tamén a través de... En fútbol, podéis preguntarme. De fútbol tamén lle podemos preguntar todo o que queramos. Non sei que vai a ser a encargada en romper o xeo. Temos aí a Susana. Hola, Lucía. Hola. Antes hablaba Fernanda en su ponencia, reivindicaba que no tenemos que... Reivindicaba nuestro derecho a ser tontas o a ser imperfectas, ¿no? A no tener siempre esa idea de que tenemos que ser las mejores para poder tener visibilidad. El primer libro que tú publicabas era Dejar de amargarse para imperfectas, con mucho sentido del humor, pues nuestros dramas diarios, o ¿no? Poniendo el foco sobre temas que habitualmente hablamos más nosotras sobre ellos. Yo quiero saber si tú crees que los millennials, entre los que tú te incluyes, aunque ya veas ahí la barrera de que se acaba, si crees que las mujeres millennials tenéis eso ya más claro, como que nos importa menos y da igual, somos imperfectas, lo contamos, lo asumimos, nos reímos de ello. ¿Hemos avanzado en eso, por lo menos en esta generación? Yo creo que estamos avanzando, pero que queda mucho. Por ejemplo, que exista un concepto de belleza real. El concepto de belleza real a mí me pone un poco nerviosa. Porque ¿qué es belleza real? ¿Eres más real porque eres delgada o porque tienes más peso? ¿Eres más real porque eres morena o porque eres rubia? A ver, está muy bien que los medios vayan incluyendo gente que se salga de los cánones de belleza tradicionales, de revistas, pero claro, seguimos teniendo el simple hecho de que exista ese concepto de belleza real que pone una belleza por encima de la otra, es muy nocivo. Yo creo que estamos avanzando, sí, cada vez pues hay más catálogos de revistas que muestran imperfecciones de las mujeres, pero queda todavía muchísimo, vamos, muchísimo. Yo creo que las mujeres millennials somos muy conscientes, pero tenemos un mal, que lo decía antes la compañera, que lo describo yo en el libro, que es la tengokenditis, esa necesidad de tener que hacer de todo y tener que hacerlo de todo bien. Tengo que aprender inglés, luego tengo que ir a spinning y luego tengo que aprender a cocinar. Ahora tengo que aprender a hacer pan, que es lo que se lleva. Tenemos que hacer de todo y tenemos que hacerlo de todo bien. Entonces estamos completamente sobresaturadas, no tenemos tiempo para nada. Y tenemos que aprender, pues sí, a hacer cosas mal, a ser a veces un poco tontas, a no siempre tener que bordar la excelencia en todo lo que hacemos. Y yo creo que en el libro es lo que reivindico yo, que tenemos que abandonar esos males como la tengokenditis, esa necesidad de tener siempre que demostrar que somos las mejores en todo constantemente y que tenemos que hacer de todo para ser perfectas en todo, físicamente, en el trabajo. Yo creo que todavía queda por hacer bastante. Temos aí unha pregunta. Bo día. Perdón. Eu teño que dicir algo, teño unha postura diferente, unha visión diferente deso que estades a falar, de la tengokenditis. Eu penso que, eso nai de dous fillos, filla e fillo millennials. A nosa xeneración foi unha xeneración un pouco obligada a liberarse. Nos liberámonos a través do traballo. Que pasou? Que tivemos 2 xornadas, non? Entón, non sei se é o caso da xente que está por aquí da miña idade, os 50 e tantos, que temos os fillos millennials, que o que fixemos foi educar as nosas fillas na tengokenditis. É dicir, eu, o meu neno, xa sabía el o que tiña que facer e o meu nivel de exigencia ca miña nena foi moito maior.
ela ahora é unha profesional, e nai, e xa mo ten dito moitas veces, mamá, eu teño unha personalidade anarcástica, porque é que toda a vida me dixeches, ti aquí tes que ser millor, ti tes, onde teu nivel de exigencia non era o mesmo co meu irmán. Eu penso que é un mea culpa que temos que entonar as de nosa xeración, porque entendimos o feminismo como non só o explorar todas as nosas posibilidades, senón exixir as nosas nenas que as exploraran, que tiñan o mundo aí, que o mundo era máis difícil para elas, e por iso exixíamoslle máis. Eu penso que a teño que en dites temos nós, a xeración anterior das vosas nais, un pouquiño a culpa, e vos tendes que cambiar esa visión. Sí, sí, seguramente viene heredada. Bueno, ahí está mi madre. Y seguramente mi madre nos exigió a mí y a mi hermana más que a mi hermano. Es probable. Yo creo que porque venían de un tiempo, porque no quería que nosotras sufriéramos a lo mejor las desigualdades que ella sufrió en el pasado, ¿no? Pero yo creo que también es autoimpuesta, porque todavía seguimos autoexigiéndonos mucho nosotras, constantemente. Pero también por culpa del entorno, porque nos obliga a autoexigirnos más. Tenemos como que demostrar más. Cuando eso cambie, dejaremos de tener que estar todo el rato autoexigiéndonos tanto. Yo tengo, por ejemplo, cuando escribo de deportes, tengo que demostrar como que sé más que un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que tengo conocimientos futbolísticos, tanto como ellos, pero a lo mejor a mí se me exige más, se me mira más con lupa lo que escribo, ¿sabes? Y bueno, y hay comentarios que lo dicen, bueno, si tú lo dices, bueno. Y es como, bueno, si yo lo digo, no, es que es mi opinión, respétala tanto como respetas la de un columnista masculino, ¿no? Muchas gracias, Lucía. Ha sido muy interesante, de verdad, la mirada, porque creo que en la semana del Día de la Mujer tenemos que hablar más de los hombres y de cómo, ayer lo comentaba Rosa Montero, la transformación que hemos hecho las mujeres en las últimas décadas también cambia el papel del hombre, pero de ese se habla menos, y me parece muy interesante esa evolución de las revistas masculinas que mencionas. Te hemos escuchado hablar de la parte mala de los comentarios, pero me gustaría saber si también hay comentarios que te den esperanza, donde ves que le has hecho cambiar el punto de vista o le has abierto la mirada a una perspectiva que no se habían planteado esos lectores. Sí, afortunadamente sí. Es la parte positiva, que escribiendo estos temas hay los típicos comentarios de canséis con el tema, que ni en el artículo, pero hay gente que sí que reflexiona sobre ello. Yo el otro día escribimos un artículo en que chicos de GQ también escriban sobre esos temas, no solo nosotras, y lo hacen muy bien. Además, yo recomiendo mucho que leáis, por ejemplo, a Noel Ceballos, que es un compañero mío que escribe de forma magistral sobre estos temas. También me parece un error que solamente se limiten los temas de feminismo a nosotras, a firmas de mujer. Yo creo que también tienen que hablar ellos. Y yo creo que eso en GQ lo estamos haciendo desde hace un par de años y me parece que hay que seguir haciéndolo y más. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una pregunta. De otra madre baby boom, madre de millennial. En este caso, hombres los dos, a los que hemos, por mi parte, educado a hacer todo lo que hacemos las mujeres, coser, comprar, cocinar. Si ya ellos cocinan, compran y atienden a los hijos, ¿y vosotras hacéis todo lo que hacen ellos? ¿Por qué sigue habiendo revistas femeninas y masculinas? Buena pregunta. Pues bueno, sigue habiendo temas que todavía son muy estancos de una revista femenina o revista masculina, como por ejemplo la moda, la belleza. La belleza sigue siendo un tema como muy femenino todavía. Sí que es verdad que en GQ, por ejemplo, sí que hay muchos artículos sobre belleza y cada vez más, pero sigue habiendo como departamentos muy... Los deportes siguen siendo un tema casi... No exclusivamente masculino, pero yo leo muy pocos artículos de deportes en revistas femeninas, que me gustaría leer más, por ejemplo. La tecnología sigue siendo como una sección que se asocia, no sé muy bien por qué, a ellos. Yo conozco chicas que escriben sobre tecnología, que es una pasada. Sigue habiendo todavía, sí que sigue habiendo diferenciaciones. A mí me gusta mucho leer revistas femeninas y las leo y las consumo, y me gusta mucho leerlas, sobre todo la peluquería. Pero también leo revistas masculinas y de hecho la proporción de lectores de GQ somos como un 40% mujeres y un 60% hombres. O sea que no hay tanta diferencia. Nos leen más hombres, pero también nos leen muchas mujeres. Porque al final sí que hay temas muy universales que interesan a todos. No sé, igual algún día desaparecen las revistas femeninas o masculinas. Yo no las haría desaparecer, me parece bien que sigan. Pero me parece bien que incluyan cada vez temas que nos atañan más a todos.
Non sei máis preguntas, non pregunto eu. Lucía, falábamos antes que tes no Twitter ni máis ni menos que 115.000 seguidores. A hora de expoñer a túa opinión, ti falas no Twitter do teu día a día, da actualidade, pénsalo moito, non lo pensas? Fagoche esta pregunta sobre todo falando desa perfección, entre aspas tamén, da que se fala da muller. Ti falas no Twitter, pois, como dicíamos antes, sobre que facer co teu paraugas, podes falar de fútbol como podes falar de política. Sí. Cal é a repercusión que ten tantos seguidores? Pensamos moito no contido en todo aquilo que facemos público ou non, no teu aspecto? A ver, si dijera que no, mentiría. A lo mejor hay algún tema que digo, uy, estoy siendo muy bruta de late. Porque sí que a veces tienes un poco, más que nada porque nosotros trabajamos en medios de comunicación y somos como caras públicas, entre comillas, y la gente sabe dónde trabajamos, nos puede atacar más fácilmente, ¿no? No es como, por ejemplo, el típico hater que normalmente suelen ser anónimos, que no sabes ni en qué trabaja ni nada. Yo a veces, cuando me dicen algún troll que tengo por ahí, cuando me dice algo, me dan ganas de decirle, qué valiente eres, ¿no? Insultándome sin mostrar la cara. Eso es súper sencillo. Entonces yo creo que todos los periodistas sí que un poco de autocensura sí que a lo mejor nos ponemos en redes sociales. Yo creo que sí, no mentiríamos todos. Pero aún así, aún con esa poquita autocensura, yo creo que en Twitter soy bastante libre y escribo un poco lo que me da la gana. Y en ningún momento mi medio de comunicación, que es La SER, ha venido y me ha dicho, Lucía, deja de tuitear tonterías, tuitea sobre tu trabajo, ponte seria. No, yo creo que sí que tenemos un poquito de autocensura aún, pero es que, claro, es que estamos expuestos, porque somos periodistas, o sea, yo por lo menos estoy con mi apellido y con mi medio de comunicación, entonces es que nos exponemos a mucho y no sé. Bueno, Hola. yo también soy millennial y con referencia a lo que decías antes de que se te ataca a veces por la voz de niña que puedas tener, me acordaba que el otro día en una reunión con mi jefe, hombre, le llevé la contraria en una tontería y su respuesta fue, anda, que es que eres peor que mi hija pequeña, que tiene 6 años. Y yo me quedé sin saber muy bien cómo responder a eso. Entonces, me gustaría saber cuál es tu respuesta cuando la gente te infantiliza y no te trata como... No sé, como que muchas veces eso, a las mujeres se nos trata como a niñas pequeñas, especialmente creo que a las millennials. Entonces, ¿cuál es tu respuesta ante eso? Porque yo de verdad que me quedo en blanco, nunca sé cómo responder. Yo tampoco, es que esos comentarios me dejan siempre en shock y luego siempre se me ocurren respuestas ocurrentes como 2 horas después, en mi casa. De pronto digo, Dios, le tenía que haber respondido esto. Es que, ¿qué puedes decir ante ese comentario tan paternalista? Nunca mejor dicho. Es que, obviamente, por tener una voz aguda o más aniñada, o sea, es que a mí es que es un tema que de verdad que me pone de muy mala leche. No significa que tengas menos autoridad o credibilidad en lo que digas. Es que parece, por ejemplo, a veces me da la impresión como que las mujeres públicas solo pueden tener voces graves. También pasa en política mucho, ¿no? Que se ridiculiza mucho las voces de algunas políticas que a lo mejor... Joder, y luego tenemos a gente como Montoro, que ¿cómo habla Montoro? ¿Sabes? Y dices, ¿y por qué a ellos se les ridiculiza menos que a nosotras cuando a lo mejor hacemos un gallo o a lo mejor hablamos de forma muy aguda? Pues claro, yo espero que eso también se rompa con los años y que sinónimo de tener voz aguda no sea sinónimo de tener menos credibilidad que una voz grave y rotunda, porque está asociada a la virilidad y a la masculinidad. No sé, es que no sabría qué responderte, porque es que yo también me quedo en blanco con esos comentarios, ya te lo digo. Temos aí unha pregunta da presidenta da Deputación, dona Carmela Silva. Hola. Hola. Es que estoy intentando no hablar, aunque me encantaría haceros muchas preguntas, pero creo que el protagonismo tiene que ser de otras mujeres. Yo ya lo tengo en muchas ocasiones, ¿no? Pero a mí siempre me han criticado mucho mi voz aguardentosa de una fumadora que ha dejado de fumar, y yo siempre rehuía mi voz, ¿no? O sea, a mí llegó a no gustarme mi voz, ¿no? Y hasta que un día me planteé, pero si lo que tienes es una voz diferente y única, que es la tuya, como todos los hombres y todas las mujeres, ¿no? Y por lo tanto ahora presumo mucho de mi voz, porque yo llegué a la conclusión que el problema no era el timbre de mi voz, sino era mi voz.
y era que las mujeres tenemos voz y molesta mucho que tengamos voz. Y por lo tanto hay que ponerle calificativos a la voz, infantil, aguardentosa, defumadora, etcétera, etcétera, ¿no? Como también en los hombres, que los hay muy apasionados, ¿verdad? Y que cuando están en los medios o son públicos, pues aparecen muy apasionados y la gente lo aplaude mucho. Fíjate, qué apasionado, ¿eh? Con qué convicción. Claro, si lo hacemos nosotras, se nos tacha de verduleras y estas cosas, ¿no? Y uno y una tiene que tener mucha capacidad para... no se te ocurren muchas veces respuestas. Yo ya soy mayorcita, ¿no? 57 años. Pero... a veces también me quedo sin saber qué contestar y en el fondo ahora ya pienso, ¿sabes qué digo? Es que no les voy a contestar, es que voy a seguir con mi voz y teniendo voz, que realmente es lo que molesta, ¿no? Y yo creo que también tenemos que dar un paso adelante y estar muy encantadas de ser molestas. Y ahora te voy a hacer una pregunta en torno a eso. Yo soy muy recurrente en utilizar lenguaje inclusivo. Siempre hablo de todas, todos, hombres, mujeres. Intento buscar palabras que sean globales y que nos incluyan a todos y a todas. Y también en eso se nos critica mucho, ¿no? Y te quería pedir tu opinión sobre eso, ¿no? Sobre el uso del lenguaje inclusivo que se convierte muchas veces en un ataque terrible, ¿no? Contra las mujeres. Y no hablo solo de la Real Academia. Bueno, ahí tienes una respuesta para decirle a tu jefe, mejor que la mía. Yo creo que el lenguaje inclusivo es fundamental. Yo no entiendo, por ejemplo, el revuelo que se montó el otro día con lo de portavoces y portavozas. O sea, es que me parece que es derivar el foco de... es mirar con lupa todo lo que se dice, porque como tú dices, no se critica tanto nuestra voz como que tengamos voz. ¿A qué ahora lo de miembros y miembros ya no suena ni raro? Pues a ver, a mí lo de portavoces y portavozas, pues igual no concuerdo, pero es que nos tiramos los medios de comunicación 3 días hablando de eso, en vez de hablar de otros temas. Me parece un error y me parece que el lenguaje inclusivo sirve de algo, claro que sirve de algo. Igual lo de portavozas es una tontería, pero por ejemplo, mira, lo de miembros y miembras, pues en su momento fue súper criticado y ahora me parece bien. No, o sea, ahora no me suena ni mal, me suena normal y tiene que haber mucho más lenguaje inclusivo, claro que sí. O sea, yo estoy súper a favor del lenguaje inclusivo y de que los medios de comunicación dejemos de analizar tanto esas cosas y nos centremos más en otras. Hola, un poco relacionado con el título de tu ponencia, y hay un nexo común en todas las ponencias que yo he oído estos días, ¿no? Es un poco la referencia a Twitter, y como estamos en un medio entre periodistas, me surge la pregunta de que hasta qué punto a los periodistas, las noticias, lo que comentáis, o sea, Twitter manda, porque hasta incluso en el telediario, los telediarios ahora hacen referencia a Twitter, ¿no? O sea, ¿refleja Twitter la realidad o los periodistas os dejáis un poco, estáis un poco mediatizados por aquello que sabéis que va a hacer más ruido? Y también, no sé quién comentaba ayer que la ventaja, ¿no?, de las redes a la hora de divulgar noticias, ¿no?, pero que no había que olvidar el periodismo un poco el primario, ¿no?, el de la calle, el de sacar temas. Entonces, no sé si a veces Twitter refleja realmente... Estoy mezclando igual muchas preguntas o muchas cuestiones, pero es un poco un resumen de todo lo que he oído estos días. Si hasta qué punto no habría que levantar polémicas o sacar a la luz temas que igual son... que afectan más a la gente, ¿no?, más que ciertas polémicas. Porque, por ejemplo, yo, que entre mi círculo habitual no tienen Twitter, soy de las pocas personas que usa Twitter, realmente veo que la gente tiene otros temas en la cabeza, o sea, hay problemáticas de las que ni siquiera se enteran, que son muy del ámbito Twitter, ¿no? Bueno, ya no quiero explayarme más. Gracias. Es que yo creo que sí que hay las dos cosas. Obviamente hay noticias obviamente hay mucha lucha por el clic últimamente en los medios de comunicación, negarlo es una realidad. Hay muchas noticias virales, entendido el término viral como temas relacionados con la red y demás, pero creo que también hay lo otro. Por eso decía antes que no hay que desdeñar tanto el periodismo digital, porque parece que solamente se reduce a noticias virales cuando no lo es. Es verdad que, por ejemplo, cuando en GQ empezamos a escribir sobre noticias virales en el año 2012, éramos uno de los pocos medios que lo hacía,
Y ahora somos muchísimos medios los que hacen esto. Está BuzzFeed, está Verne, están casi todos los periódicos, tanto regionales como nacionales o internacionales, tienen una sección de temas como virales, entre comillas, ¿no? Entonces yo creo que estamos agotando la audiencia con tanta noticia. Y yo he notado un cambio en los últimos años, 2 o 3, que es que para que ahora un tema le interese a alguien, por ejemplo, yo si escribo sobre el movimiento Me Too de forma general, a lo mejor no tengo tantos lectores como si escribo de una historia en concreta del movimiento Me Too. Si entrevisto a una persona, a una mujer, que me cuente su historia. Yo creo que, por lo menos mis artículos en los últimos años, pero por agotamiento de la audiencia, se han vuelto un poquito más de buscar historias más reflexivos, ¿no? Que yo creo que ahora es lo que demanda la gente, pero porque yo creo que está agotada, porque somos tantos medios que le estamos ofreciendo tanta información similar, de lo que tú dices, de temas sacados de Twitter y demás, que tenemos que buscar algo más, ¿no? Y ese algo más yo creo que son eso, las historias personales. Y luego, respecto a si Twitter es la realidad, claro que no. Es que luego nos sorprendemos de que la gente vea Sálvame o que la gente o tenga pautas de consumo que a lo mejor en Twitter no se ven reflejadas, cuando Twitter es una burbuja. En Twitter estamos muy poco porcentaje de la población que hay en España, ¿no? Entonces, luego nos sorprendemos de cosas. Pues claro, pues que Twitter no es la realidad. En Twitter no están representados ahí todos los sectores de España, ni mucho menos. Los periodistas o sea, fijarse solo en Twitter como un barómetro, o sea, Twitter puede ser el peor barómetro del CIS que hay, porque normalmente te da la impresión de que por la gente que sigues o por lo que ves va a ganar un determinado partido y luego gana otro. Y dices, ¿cómo puede ser si todos mis seguidores no son del PP? Bueno, claro, pues porque igual tú sigues a gente determinada, o a lo mejor Twitter no representa a todo el mundo. A ver, te estoy respondiendo como a 2 preguntas a la vez. Lo que quiero decir con esto es que, obviamente, fijarse solo en tu contexto o tu burbuja de las redes sociales es un error. Hay que mirar más allá. Y, en segundo lugar, hacer solo contenidos virales creo que ya no funciona. Creo que la audiencia está muy agotada, porque somos muchísimos los medios que les estamos ofreciendo esos contenidos a la vez. Entonces, yo creo que ahora sí que triunfan más historias y creo que hay reportajes muy profundos en Internet, en medios digitales. Yo qué sé, es que yo recuerdo, por ejemplo, leer un artículo en Playground, que creo que se hizo viral, sobre leyes de la Unión Europea, que a priori no es un artículo de GIFs de gatitos, y se hizo súper viral. Quiero decir que al lector también le interesan temas más reflexivos y profundos, y no solamente le interesa la última polémica entre Rufián y otro político en Twitter, por poner un ejemplo. Pois moitísimas grazas, Lucía. Sinto dicirche que non temos tempo para máis. Unha última pregunta. Subirías algo ao Twitter con 115.000 seguidores, #mulleres que opinan, non? Sí, Sí, ahora ¿no? más, ahora ya tuiteo más. Xa está subida, Sí, ¿no? sí, sí. Pois moitísimas grazas, un fortísimo aplauso para Lucía. E quedan agora con Diana López. Un placer.
Venga. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me toca la labor de presentar a alguien que es profeta en su tierra. Entonces, supongo que prácticamente cualquier tipo de presentación es innecesaria. Pero bueno, os voy a contar un par de cosas sobre Diana López. Diana nació en Pontevedra en el 86, en los locos años 80, y es periodista y es guionista. Ha trabajado en prensa, en radio, en gabinetes de comunicación, pero hoy es conocida por ser una opinadora prácticamente de referencia y que además cambió un poco el columnismo en Pontevedra, hizo casi un antes y un después con sus columnas y sus colaboraciones. Me gusta definir sus artículos que publica en el Nacional.cat y en el Diario de Pontevedra como pequeños puñetazos que nos da a todas las mujeres y a todos los hombres, porque desde ahí reivindica la necesidad de una sociedad feminista. También de esa reivindicación de necesitar una sociedad así como herramienta útil para crear de verdad un cambio y buscar la igualdad, de ahí nació una obra teatral que después se convirtió en un libro que hoy está vendiendo su 5ª edición, que es No es país para coños, y que seguramente fue un punto de inflexión en la carrera de Diana. Además, tiene entre manos el corto Feminazi y también ha producido y dirigido otros cortos y colaborado en el guión de Superpunky o la webserie Clases de lo Social. Ella empezó con, la casualidad quiso que hoy sea sábado y que hoy en el Diario de Pontevedra se pueda leer un artículo suyo que lleva el mismo nombre del blog que la hizo famosa, que fue Suspenso en Religión. Pero hubo un punto de transición en el que ella saltó del blog a la prensa y nos contará cómo fue esa evolución. Pero además de todo esto, que seguramente mucha gente que conoce la figura de Diana ya lo sabía, también hay algo que no suele contar en su currículum, y es que ella fue presentadora de un magazine de televisión, en una televisión local. Fue apenas 6 meses y es una experiencia de la que no le suele gustar mucho hablar, y quizá hoy y aquí sea el mejor foro para explicarnos por qué. Así que con todos ustedes, Diana López. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Carolina. Yo no quería estar aquí. Esto es una cosa de Susana. Yo quería organizar el congreso. Quería conseguir que Pontevedra tuviese este maravilloso cartel, pero yo de ninguna manera quería estar subida en este escenario hablando de mí misma. Y ahora voy a explicar por qué yo escribo. Yo no sé cuántas... voy a intentar desnudarme un poco para hablar de un tema femenino. No femenino porque sea muy cookie, sino porque nos afecta a las mujeres y creo que es una consecuencia directa del patriarcado. Entonces me gustaría preguntarles a cuántas mujeres que levanten la mano, que están aquí, han tenido vergüenza de hablar en público, han sufrido angustia por sentirse expuestas o han sufrido ataques de ansiedad o de pánico ante una situación que les generaba una cierta visibilidad o ponerse en un foco. No sé si quieren levantar la mano o no. Creo que esta es una foto de lo que nos ocurre a las mujeres. Yo soy una de esas mujeres. Yo efectivamente, pues por mi físico heteronormativo, acabé presentando un programa de televisión que tampoco quería presentar, pero la directora de la cadena en aquel momento le pareció que yo era lo suficientemente mona, que no válida para presentar un magazine. La cosa acabó fatal. La mitad de los días yo iba con un tranquimacín debajo de la lengua y el último día ya directamente tuvo que venir una compañera a cubrirme porque yo era incapaz de soportar estar en un plató en directo y que sentirme observada. Era algo con lo que yo no podía. Me siento súper orgullosa de las compañeras que este día están aquí, que demuestran que las mujeres tienen capacidad de ser y estar. Hoy en día... Estos días, estábamos hablando de los espacios y de lo que nos cuesta ocupar los espacios, ¿no? Y para mí es muy inspirador escuchar a mujeres como a Marta, ayer, a Ana Pardo de Vera hoy, a Ima López Silva, que se mueven con ese discurso, ¿no? Que a mí, fijaos, me parece, y esto está mal que lo diga, pero me parece casi masculino, con una seguridad encima del escenario que yo no tengo. ¿Y por qué no la tengo? Yo no lo tengo. Os voy a explicar por qué. Los primeros días, que yo ya no quería presentar, pero aquí mi compañera Susana Pedreira me obligó a presentar,
ocupé siempre el sitio de Carolina en la discreta posición más cerca de un lugar de salida, que es algo que hacemos las personas que tenemos ataques de pánico. Porque yo creo que en cualquier momento puedo morir y yo creo que es más elegante para ustedes que no me muera aquí delante y me muera ahí entre bambalinas. Tiendo mucho a esto, ¿no? A coger, taparme el pelo. Yo ya, mi cuerpo físico ocupa poco y yo ya intento cada vez meterme dentro más de mí mismo. Pero esto tiene mucha relación, aunque parezca que no, con el hecho de que yo escriba opinión. Antes hablaba, no sé si era Fernanda, de las resistencias a las que nos sometemos las mujeres, y hablaba de los miedos, ¿no? Y hablaba también de los derechos, del derecho, obviamente, a equivocarnos, del derecho a ser mediocres. Y yo hablo del derecho a ser vulnerables, que es algo que a las mujeres se nos castiga mucho más, porque se supone que como somos mujeres y ya somos lo suficientemente vulnerables, entonces si consigues saltar al espacio público, intenta no serlo, porque ahí te van a dar por todas partes. El miedo escénico que yo tengo no es una particularidad mía. Hay otras mujeres de muchísimo éxito, incluso más que yo, como por ejemplo una señora que se llama Kate Winslet, que tiene un Oscar y 2 Globos de Oro, que dice: a veces me despierto por la mañana antes de ir a un rodaje y creo que no soy capaz de hacer esto. Kate Winslet. Hay otra señora que también conocerán, que se llama Jennifer López, que ha vendido 70 millones de discos y que dice: a pesar de que he vendido todos estos millones de discos, siento que no soy buena en esto. Esto se llama el síndrome de la impostora, que es algo que yo tengo cada vez que hablo en público o que escribo una columna. Y vuelvo un poco atrás. ¿Por qué escribo una columna? Acabo efectivamente presentando un programa de televisión, yo había pasado por redacciones. No, vamos un poco más antes, porque antes hablaba también Fernanda de la infancia, del campo de fútbol, lo volvisteis a repetir hoy. El campo de fútbol es un espacio masculino en que las mujeres estamos en los bordes observando muchas veces a los chicos. Pero hay otro espacio que es el aula. Y yo era una chica muy extrovertida, muy proactiva. No soy nada tímida, lo que me pasa no es un problema de timidez, sino no escribiría lo que escribo. O sea, no, es miedo a sentirme juzgada y observada. Entonces hay un cambio en mi vida. Yo era la típica niña petarda que quería salir al encerado siempre y que me pasaba todo el rato levantando la mano para que me dejasen salir. Esto pasó en el colegio. Hay un estudio que yo publiqué en mi libro, No es país para coños, en el que hablaba de que las niñas, no recuerdo exactamente la edad, pero alrededor de los 7, 8 años, empiezan a ser conscientes que son objetos de las burlas de sus compañeros y empiezan a cederles espacio, a salir cada vez menos a los encerados, a levantar cada vez menos las manos y a intentar pasar desapercibidas. Esto fue algo que me pasó a mí, fue un cambio radical, de querer salir todos los días y levantar la mano en el colegio, en el instituto empezar a estar a media fila y acabar la facultad en la última fila y al lado de la puerta de salida. Y no querer salir nunca, ni presentar ningún trabajo, ni nada. Bueno, pues como al final tuve que acabar un poco forzada por las circunstancias de la directora de la televisión en aquel momento, presentar un programa, cosa que yo no quería hacer, cuando lo dejé me vi con la desgracia de que yo, como no quería presentar un programa de televisión y como no quería hablar en radio, porque tampoco me gusta, ¿qué podía hacer para manifestar mi voz? Entonces, mi columna, más que una vocación, fue reivindicar ese espacio que yo no era capaz de ejercer en otros sitios, porque yo sí creía que tenía una voz propia y a lo mejor interesante y tenía cosas que contar. De ahí nace el blog. Yo dejo el trabajo en la televisión y a los pocos meses yo creo el blog y es donde empiezo a hablar de cosas que me suceden a mí y que, influenciada por algunas escritoras americanas como Kate Moran, que seguramente muchas feministas tendrán algunos inconvenientes con ella, porque a lo mejor no es la feminista perfecta, o influenciada también por Lina Dana y su serie Girls, por Roxane Gay, la autora de Mala Feminista, también por el Club de las Malas Madres, empiezo a querer volcar mi opinión en el blog. Y aquí viene lo gracioso, porque mi blog, obviamente, al principio, ahora el pobriño está como todo descolocado, cambió la edición y, de hecho, tuve que renovar el hosting esta semana porque ya se me había caducado. Pagué 59 euros, total no lo uso y era solamente para venir aquí. Pero el caso es que yo utilizo esa columna para esconderme y se me ocurre escribir un artículo que se llama Mi coño y que al cabo de una semana tiene 1,5 millones de compartidos desde mi blog.
O sea, de repente, todo lo discreta que yo era y que intentaba no llamar la atención, se convierte en un troll, o sea, un troleo constante de acoso y que me entra una angustia ya existencial. En plan, tampoco puedo escribir porque me van a encontrar en todas partes y no puedo pasar desapercibida. Y el artículo que escribo es ese que está ahí, que se publica en diciembre del año 2013, que digamos que es lo que hace cambiar mi vida y mi vida profesional, porque yo en aquel momento, después de mi experiencia de presentadora de magazine en Telelugo para señores de avanzada edad, con minifalda, pues, que era un requisito usar minifalda, y no lo digo de coña además, veo que esto se me va de las manos, yo me dedicaba a otra cosa, pero que si aguanto, si resisto todo este troleo, ¿no?, y este machismo, me mandan de todo. Esto era un artículo, para los que no lo hayáis leído, del que hoy en día no estoy orgullosa ni por el léxico, ni por la forma de escribirlo probablemente. Era más joven e inexperta. Pero claro, trajo mucho ruido, pero bueno, también trajo, pues eso, como os comentaba, mucho acoso. Pero a partir de ahí veo que es una oportunidad, ¿no?, que hay gente que me puede leer y que me puedo manifestar y que puedo tener mi voz de otra manera. Y por ahí nace la Diana bloguera, que no era un interés que yo tenía, ni siquiera en aquel momento, aunque es verdad que en el año 2012-2013 había bastantes blogs, no había demasiados blogs feministas, yo creo. O sea, no es por sentirme yo pionera, pero en realidad la palabra coño en aquel momento no se utilizaba mucho. De hecho, yo estaba... se me está yendo la pieza porque lo que os quería contar es que el artículo iba contra la ley del aborto de Gallardón. Entonces no se utilizaba mucho esa palabra. Yo, que soy activista, participé en marchas y en manifestaciones a favor del aborto y en contra del anteproyecto de ley de Gallardón, y lo que no se utilizaba desde luego en aquel entonces era mi coño. Se hablaba muchas veces, había como una consigna, yo creo que un poco ochentera, era algo así como mi bombo es mío o algo así, y a mí aquello no me representaba porque tener bombo implicaba ya estar embarazada y no le veía ningún sentido a tener que reivindicar el bombo cuando estás reivindicando el derecho al aborto. Entonces ahí empiezo a crear mi lenguaje, lo que se dice esto de la voz, y empiezo a escribir artículos teniendo cada vez más repercusión, ¿no?, intentando que una cosa complicada, que creo que tampoco se está haciendo mucho ahora, que no se consigue mucho, que es unir el feminismo y el humor. Yo creo que ahí era lo que yo intentaba aportar, ya os digo, muy influida por esta escuela americana de veinteañeras. Lina Dana le llamaba tetas y cerebro. Podemos ser tías, podemos reivindicarnos como tías, hablar de sexualidad, hablar de pareja. Yo hablaba mucho de eso en aquel momento, pero aparte tener cerebro. Quiero decir, no hace falta ser Simone de Beauvoir, que está muy bien que exista porque para mí es uno de mis referentes, pero si tú quieres conectar con gente joven, que yo era lo que pretendía en aquel momento y lo que sigo pretendiendo, pues tenías que utilizar este lenguaje. Bueno, a partir de ahí, y yo aquí quiero ser inspiradora para las personas jóvenes, porque es verdad que hay mucha gente que tiene blogs. A mí me llegaron muchas oportunidades laborales a través del blog, me cambió la vida por completo este artículo. Empezaron a llamarme para hacer pequeños cortos, pequeñas cosas. Yo había estudiado ya guión audiovisual y había estudiado periodismo, pero no me dedicaba ya a ello. Y sigo con el blog, acabo consiguiendo trabajar en cine, que es la cosa que más me apasiona a día de hoy. Y luego el salto fue, como se titula la ponencia, a ver si doy movido esto, pues del blog a la prensa, ¿no? Los primeros en llamarme, creo que no funciona esto, bueno, es un periódico catalán que se llama El Nacional.cat, hace 2 años y algo, el periódico de José Antic. Ana Pardo de Vera creo que era el director de La Vanguardia, ¿verdad? Era el director de La Vanguardia. Bueno, es uno de los más leídos en Cataluña. Bueno, pues a raíz del blog la cosa se empieza a disparar y me llaman de un periódico catalán para escribir. En aquel momento yo ya estaba a punto de publicar mi libro, porque lo que me trajo también mi coño fue No es país para coños, porque es una tía muy original, y huelo el marketing a distancia. Dije, o sea, la palabra coño es...
O sea, esto se va a ir conmigo, que por cierto, Elvira Lindo me dedicó una columna sobre lo vulgar que era hablar de coño. Claro, Elvira Lindo se da cuenta que a mí me leen tías de 20 años y ella gente más mayor, y es tan digno que me lean a mí chicas jóvenes y que yo intente que el feminismo cale en esa generación como que ella intente que lo suyo cale en su generación, ¿no? Que es un feminismo un poco extraño, un poco de café. Bueno, me llaman de este periódico, todavía no había yo publicado el libro, ya estaba con la obra de teatro, que también se llamaba No es país para coños, que era como súper cañera. La obra de teatro habla de 3 mujeres en la sala de espera del ginecólogo, ¿no? Y cada una tiene un problema, es una parodia absoluta, ¿no? A una le pica el coño porque tiene cándidas, que es una cosa que tenemos mucho las mujeres. Otra se quiere quedar embarazada a toda costa antes de cumplir los 30, y la otra está embarazada ya y odia su embarazo y ya está hasta las narices, ¿no? Pues hago esa obra de teatro, empiezo a publicar aquí y escribo libro No es país para coños. Bien. Mi público era muy juvenil y yo tenía esa voz porque era en la que yo me movía bien. A mí la prensa me ha traído un pequeño problema, que es que yo ya no escribo como antes. Creo que he mejorado muchas cosas y que hay cosas que yo ya no escribiría porque me parecen ridículas y me da pudor leerlo, y a veces me da ganas de borrar el blog de la sarta de gilipolleces que podía llegar a escribir pensando que era guay, y es que es mierda pura. O sea, ayer decía Rosa Montero que a ella la Escuela Oficial de Periodismo no le había enseñado mucho, y a mí la Facultad de Periodismo de Santiago me enseñó mucho, pero desde luego a escribir bien una columna de opinión, pues no. O sea, no. Bueno, entonces, también decía Fernanda antes que muy poquita gente sobrevive a la hemeroteca, entonces... Sí, no, a mí me darían en todas partes. Entonces, bueno, aunque ahí veis mal follados y a veces intento yo ir con mi rollo, esto no sienta tan bien en el blog como en la prensa. Yo me encontré con un problema. La gente que acudía a mi blog acudía para leerme a mí. Entonces, el blog seguía siendo un espacio de confort, porque la gente que no quería leer el blog de Diana López Varela no lo leía. Bueno, cuando pasó lo de mi coño y lo del aborto, me llegaron fotos de fetos descuartizados y cosas muy bonitas que, de nuevo, incidían en mi lesbianismo, que a lo mejor lo soy y no me he dado cuenta de tantas veces que me lo han llamado. Pero publicar en un periódico nacional o con vocación nacional, aunque sea un periódico catalán, el nacional.cat se lee en toda España y en Cataluña se lee mucho. Pues estos artículos, ahora intento escribir mucho de ecologismo, ¿no? El de la huelga de Bershka habla de eso, pero mal follados, manual para no violar, ser feminista es una mierda. Pues me ha vuelto a hacer retroceder en las ganas que yo tenía de escribir. Porque sí que es verdad, ayer Ana Isabel Triviño puso las cosas que yo recibo, y empezamos de nuevo con el paternalismo y con el machismo, ¿no? Todo el mundo muchos de los lectores me intentan explicar que yo no tengo la suficiente inteligencia para escribir en un medio de comunicación, que yo estoy bien como bloguera. Incluso algunos son muy amables y dicen que además soy mona, ¿no? Y que estaría bien en la televisión, y esto está en los comentarios, que volvemos a lo mismo. Pero que lo de escribir ya cosas serias, ¿sabes? Que es que en un periódico estas gilipolleces no se pueden escribir. Básicamente me vienen a contar eso. Yo soy muy provocadora con los títulos, y ahí sí que soy diferente a Ima. A mí se me da muy bien titular, se me da muy bien. Luego los artículos, pues hay unos mejor y otros peores, pero se me da muy bien titular. Y claro, esto no gusta. Pero bueno, ahí sigo. Es verdad que yo, como explicaba Ana Pardo de Vera, como la mayor parte de las personas que escribimos, no sé si la mayor parte, pero una buena parte de las personas que escribimos artículos de opinión, que escribimos columnas, lo hacemos con otro trabajo. Yo tengo la seguridad de trabajar en la televisión y de tener un sueldo a fin de mes, entonces es verdad que cuando te sientes tan cuestionada constantemente se te van quitando las ganas, porque yo no vivo de esto. Entonces pasé de publicar semanalmente a quincenalmente y ahora me están llamando, empiezo a publicar más, pero ya te lo planteas, ¿no? Porque cuando realmente no es tu fuente de ingresos principal, dices, ¿qué necesidad tengo de escribir? Pero luego acaba siendo una necesidad y estoy reivindicando ese espacio y esa voz que yo necesito. En mí es algo orgánico escribir, yo lo necesito. Entonces, flaco favor me haría a mí misma si hoy no me sentase aquí, si hoy no tuviese el valor de sentarme aquí y hablar,
y si dejase de escribir, ¿no? Y probablemente a todas las demás también. Después del periódico nacional, aquí tengo que tirarle de las orejas a mi ciudad, me llaman del periódico de mi ciudad. No se les ocurrió llamarme antes, pero me llamaron después y me llamaron. y empecé a escribir en el Diario de Pontevedra. Por cierto, muy recomendable mi último artículo, ¿no? En el que involucro con esto, porque La Voz de Galicia y otros periódicos llevan semanas alertándonos sobre el fin del mundo tal y como lo conocemos por la falta de maternidad y de natalidad y la poca lo alta que está accediendo, la edad alta a la que las mujeres están accediendo a la maternidad. Entonces, aparte, es una cosa que me molesta mucho en el caso de la maternidad, cuando se habla de la baja natalidad en Galicia o en cualquier otro sitio, se habla siempre de la responsabilidad de las mujeres en la baja natalidad, que debemos de ser seres que tenemos hijos con unicornios. O sea, los señores los pueden tener a los 57, que ese no es un problema, que por cierto también son infértiles, y hay mujeres machacadas por la industria de la fertilidad, porque es una industria ya, mientras sus señores se niegan a hacerse un simple semiograma, y cuando esa señora por fin se divorcia y a los 2 días se enrolla con otro, se queda preñada y resulta que el problema no lo tenía ella. Y esto es un problema de un machismo y de una violencia tremenda. Y yo en este artículo hablaba precisamente de eso, ¿no? De que la maternidad no es cosa de las mujeres, sino que es cosa de la sociedad, y que si quieren que tengamos hijos nos tienen que implicar a todos. Escribir en el Diario de Pontevedra me trajo otro problema añadido con respecto a mi complejo, a no ser no reconocida, que sí reconocida por mi firma, pero a no estar muy expuesta. Que, claro, el Diario de Pontevedra es el periódico de mi ciudad, y a mí aquí me conoce todo el mundo. La cercanía a tus allegados, claro. Entonces, si ya del blog a la prensa ya te rebajas un poco porque ya sales de una zona de confort, que es tu blog, cuando ya escribes un prensa local y resulta que te encuentras a toda la gente por la calle o a las 5 de la mañana con 4 copas encima, ¿sabes? Y te vienen a decir, porque hay gente muy pesada, además, eso claro, cuando escribes en un periódico nacional no te pasa, pero es que a mí me han parado en varias gente a darme la chapa porque no estaban de acuerdo con lo que yo había escrito. O sea, yo con mi cubata allí, pues, tío, yo qué sé. No estoy trabajando ahora. ¿Lo has pagado? No, lo leí por internet, pues, hijo puta, o sea, ni siquiera lo has pagado y me vienes a charlar, no lo leas. Suscríbete al menos. Yo qué sé, ¿sabes? Pero, claro, estas son cosas que yo creo que no tienen valor a coger a Manuel Javois, verlo por la calle y decirle, oye, tío, que lo que has escrito no me mola. Por Twitter a lo mejor sí, pero a la cara lo dudo más. Y esto es un poco lo que os venía a contar, ¿no? Yo reivindico las columnas de opinión, reivindico el humor en las columnas de opinión, sobre todo cuando se habla de feminismo, porque mi interés es llegar a un público joven. Creo que se ha hablado aquí de muchos tipos de discriminaciones, ¿no? Sobre todo el machismo, pero y también del tema de la edad en cuanto a los columnistas. Pero a veces nos olvidamos un poco de la audiencia, incluso los columnistas jóvenes escribimos para gente mayor. Y se está escribiendo poco para chavalas y chavales de 15 años y de 20 años que debemos de implicarlos más en la lucha feminista o empoderar más a las mujeres. Yo estoy orgullosa de que a mí me lee mucha gente joven, que a lo mejor a otros columnistas les parecería una afrenta que me lean chicas de 15 y de 20 años, pero es la gente que compra mi libro y es la gente que muchas veces me lee. Y con todo esto lo que quiero decir que como he ido perdiendo poco a poco mi voz y es algo que he ido reflexionando a lo largo de estos días, escuchando a todas mis compañeras, creo que voy a volver a recuperarlo un poco. Creo que voy a volver un poco a esa Diana más cañera y que hablaba un poco más, se dirigía un poco más a la juventud, que es que aunque yo ya tengo casi 32 años, todavía me siento muy teenager y creo que tengo mucho que aportar a esa generación. Entonces yo creo que lo que no se puede es perder la voz, porque luego además cuando lees a mucha gente y con este síndrome de la impostora constante que me invade, digo, joder, qué bien escribes, leo a Fernanda, y no la leo porque me pone mala hostia, porque es que escribe muy bien, y me cabreo, y entonces digo, entonces leo a la otra. Esto tenía una columna muy chula, creo que era Moderna de Pueblo, una ilustración, ¿no? Que abría el ordenador, y empezaba a ver girls, después veía ilustraciones, cerraba y decía, soy una mierda, o sea, ya no quiero hacer nada más, Moderna de Pueblo, imaginaos. Y esto nos pasa mucho, ¿no? Cuando tenemos tanta información, claro, el estilo de Fernanda es completamente diferente al mío. A Lucía Taboada le decían que tenía voz de niña. A mí me ha dicho que escribo demasiado juvenil y que poco seria. O sea, que
que mi discurso no tiene peso porque manejo un lenguaje y manejo una forma de hablar que no es seria y precisamente lo hago a propósito. O sea, yo soy macarra hablando, pero es que escribo de esa manera, de una manera completamente consciente. Sé escribir de otra manera, porque también he trabajado como periodista y no escribía el pleno del Concello de Lores hablando de mi coño, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, sé distinguir. Cambiaba el registro, claro. Que podría, y seguramente esa noticia sería la más leída de ese día y le vendría muy bien al alcalde. Esto ya es cuestión de marketing. Y hasta aquí mi discurso de hoy. Hablando de este último punto con el que acabas de cerrar tu conferencia, Diana, siendo yo una persona joven, entonces muy cercana al perfil de lector que puede ser de tus columnas y de tu blog, creo que es muy necesaria la reflexión que acabas de hacer de acercarnos a un periódico, a un público joven. En el sentido de que es verdad que, así como otras secciones de los periódicos, otro tipo de informaciones sí que están cerca de ellos, las columnas no. Me da la impresión de que es verdad que el mundo del columnismo todavía se dirige, como tú bien decías, a un sector de la sociedad de una edad bastante más avanzada. Y eso provoca que el prisma desde el que se ve la realidad a través de una columna, que siempre es mucho más completo, no es completo, bueno, va a la par que la información, pero siempre te da otro tipo de herramientas, ¿no? para fomentar tu espíritu crítico, que hay una generación que se está quedando sin eso. Entonces son muy necesarias voces como la tuya y como la de otras columnistas que se acercan a ese público lector joven que si no estuvierais vosotras, quizás no tendrían a ningún columnista que leer. Sí, yo creo que ahí es una cosa de, pues eso, de crear esos referentes. Y luego muchas veces la gente mayor, yo no, porque todavía no me considero mayor, pero incluso gente de mi edad se pone un poco carca, ¿no? Diciendo estupideces como, es que claro, los chicos de ahora solo ven vídeos de mierda en YouTube, de youtubers que tienen miles de millones de seguidores. Ya a esta gente le importa cero la televisión, le importa cero el periodismo, le importa cero, y además no estamos haciendo nada tampoco para que se interesen por él, porque están, claro, con unas series, porque yo trabajo en ficción, porque soy guionista, claro, y me encantan las series, además veo series casi juveniles porque me mola saber lo que están haciendo, porque son unos consumidores brutales y los están dejando atrás, claro, o sea, y esto es complicado incluso para el propio feminismo, no intentar tener ese discurso político del que hablamos, pensar que todas las mujeres que nos van a leer tienen más de 30 años, también es un error, sobre todo si publicas en web, porque está claro que una persona de 30 años no lee en papel y cada vez leen menos personas. Hay medios alternativos, como seguramente Pícara y otros medios más jóvenes, pero claro, estás relegando esa función ya a un medio específico, alternativo, y quitándote la posibilidad de dar tu tribuna también a personas que se dirigen a ese público. Porque a mí me sorprende que haya gente de 20 años que lea mis columnas, ¿sabes? Digo, tú, ¿sabes? Vas al bar y coges el periódico y lo lees, porque Diario de Pontevedra tarda una semana en subir mis columnas a la web, pero mucha gente las lee en papel. Y me parece... Has conseguido que gente de 20 años abra el periódico, que no es tan fácil, claro, a día de hoy. Que haya alguien que busque el periódico en papel y que se interese en leer, pues eso, una columna, cuando es que, vamos, no es su hábito de consumo en absoluto, ni el periódico está pensado para ese público. Otra cosa que quería rescatar, y ya abrimos paso al turno de preguntas, incluso si alguien también quiere contar su propia experiencia con respecto a lo que comentabas cuando estuviste de presentadora de televisión. Qué horror. O sea, que nadie me llame para presentar. Mira, si es como está aquí Fernanda y trabaja en voz audiovisual, si es en grabado, sí. O sea, yo el grabado lo llevo bien, grabado y editado, pero en directo, en plató, no. O sea, eso mejor no. Sí, pero es que además tú hablabas un poco de esa esclavitud física de las mujeres, ¿no? De que si eres, dentro del canon de lo que se considera guapa en esta sociedad, jovencita, y estudias periodismo, entonces lo que te vas a encontrar es que te digan, entonces vas para la tele, ¿no? Que eso yo creo que nos ha pasado, me ha pasado a mí, le ha pasado a un mogollón de compañeras de la facultad, y que ya estábamos como dirigidas, tanto por familiares, amigos, como incluso por profesores. Entonces, bueno, también supongo que es un debate interesante y que le habrá pasado a muchas otras profesionales del sector. Y nada más, no sé si alguien quiere hacerle... Quería apuntar una cosa antes, que cuando hablaba de lo de
de lo de salir al encerado y demás, y que de las mujeres, claro, eso te resta espacio porque como te sientes observada, ¿no? Pues cada vez te genera más vergüenza salir, te sientes más ridícula porque te sientes observada. Y esto no se acaba en el colegio. O sea, yo trabajaba en una redacción de un periódico en que pasar por delante de la impresora, imprimir un papel para llevar a corrección y pasar por delante de la impresora suponía que toda la manada, y así los llamo, aunque eran compañeros de deportes, te hiciese cuando pasabas a su lado. Con lo cual, yo y mi compañera becaria nos turnábamos a ver quién pasaba a coger el papel en la impresora. A día de hoy, yo que soy guionista y que trabajo, y me encanta mi trabajo y me encanta escribir, pero esa cuestión de sentirte observada me ha acabado generando realmente tantos problemas mentales, aparte de los que ya tengo, evidentemente, que a mí hasta salir a apuntar guiones en una pizarra me cuesta. Y esto de verdad que es una cuestión que nos ha fastidiado mucho a las mujeres durante muchos años. Si aquí, en este foro, en lugar de haber señoras hablando todos los días, yo tuviese que compartir este espacio con columnistas hombres, me sentiría mucho más intimidada. Me sentiría mucho más intimidada, porque sé que no solo iban a estar escuchando mi discurso, estoy segura, y aun siendo colegas míos, porque lo sé, joder, y me lo cuentan a la cara, tía. ¿Sabes? Que no es ningún secreto, ¿no? Claro, claro. Pues abrimos el turno de preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Diana, doblemente por la organización de este congreso increíble. A Susana ya se lo he dicho, por supuesto, también, pero también por el esfuerzo que hacen personas como tú, a las que a lo mejor no, como decíais, como Kate Winslet y las demás, creo que son excelentes comparaciones, ¿por qué no? Las que estamos aquí, compararnos con ellas. Ponerse delante del escenario, creo que esa niña de 9 años que salía a la pizarra estaría muy orgullosa de volverse a ver saliendo a la pizarra, que es exactamente lo que estás haciendo. Sin embargo, me ha sorprendido mucho una cosa que has dicho, porque para mí el adjetivo masculino nunca ha sido algo a percibir como negativo, que me digan que soy una persona con rasgos masculinos, como tampoco creo que debe ser considerado negativo los rasgos femeninos. Pero me pregunto si no es injusto considerar la seguridad en una misma o la capacidad de ponerse delante de 1000 personas sin que te tiemblen las piernas como un rasgo masculino. ¿No será simplemente que hemos tenido menos referentes y asociamos eso a los hombres porque eran los que tenían el espacio, pero que igual que hay personas a las que les resulta más fácil subirse al escenario que son hombres, hay personas a las que tampoco les supone un problema que son mujeres? Bueno, yo aquí no tengo el estudio al que me refería, pero en mi libro sí está publicado y está la referencia para buscar el estudio, que decía que sí, que a partir de los 9 años las niñas se negaban a salir cada vez más y les resultaba mucho más difícil ponerse delante de sus compañeros para exponer una idea. Antes hablaba con la presidenta de la Diputación, que es maestra, que fue maestra también. Ellos hicieron está bien que ella coja esa palabra, porque ellos hicieron ese mismo estudio en colegios aquí. Y es verdad, no es que sea un rasgo masculino, es que ellos han tenido la posibilidad de hacerlo, entonces las mujeres lo hemos asumido como masculino. Y eso ha generado en nosotras un complejo. Claro, pero totalmente de acuerdo. O sea, entiendo el efecto y cómo eso va pues desincentivando vocaciones de liderazgo en muchas mujeres que prefieren no pasar por ese trance, por esa impresora, por ese encerado, si las van a estar mirando. O por esa pantalla de televisión, a lo mejor siendo grandes comunicadoras. Pero eso no tiene nada que ver con las cualidades que tenemos las mujeres. Entiendo que tiene que ver con ese machismo que está haciendo mella. Sí. No sé, quiero reivindicar la desmasculinización del liderazgo y de la seguridad y de también la capacidad, por supuesto, de hablar, porque basta con escucharte para ver que no, incluso con ese sentimiento que describías tan difícil y que hay que superar, no te veo más masculina porque me impresionen lo bien que hablas, en absoluto. Ya, yo lo a que me refiero es que además sabemos, y los estudios científicos lo dicen, que los comportamientos que se suceden durante muchos siglos cuando ellos están en la cosa pública constantemente, sí que tienen un efecto, no es que no sea revertible, pero sí que tiene un efecto sobre el comportamiento de las mujeres en general, de ceder las palabras y de costarles más. Si esto fuese un congreso mixto y aquí hubiese hombres y entre el público hubiese muchos más hombres, escuchando también a hombres,
seguro que cogerían a lo mejor más gente del público la palabra hombres. Y eso yo es algo que observo. Sí, interrumpirían más también. E interrumpirían también. Y entonces a la mujer le dirían estoy de acuerdo contigo, pero... Sí, creo que... Inma. ¿Me dejas a mí un momentito? Sí, deixa. Prometía non volver a intervir, pero é que me provocas. Tengo que intervir. Te provoco. Mira, no, pero para ben. Cando ti publicaches no blog ese artigo que te catapultou, eu non te coñecía, non sabía quen eres. Eu en aquel momento tiña un fillo adolescente, un varón, e por eso, además quero dicircho para animarte a que sigas por esa senda. Me pareceu moi importante que meu fillo lera ese artigo que ti publicabas, que non se sabía quen era Diana López, porque eu creía que necesitaba ver que o que estaba pasando no telediario, o que se estaba debatindo ao redor do aborto e todas as problemáticas que se estaban en ese momento debatindo ao redor da muller, en ese documento que ti agora pois dices que ten moitos erros, que te gustaría reescribir de outra maneira, e que tan claro o que se quería decir en aquel momento estaba tan ben reflexado e dirixido dunha forma tan contundente a todos eses mozos que entendían pouco do que lle viña dos medios de comunicación e que para min foi unha ferramenta básica para poder explicarlle a xente moza que estaba ao meu redor, o meu fillo en aquel momento, a miña filla ainda era moi pequena, e a xente que andaba ao redor meu que era moza, foi unha ferramenta básica para explicar que o que eu quería decir cando falaba de algo da reforma do aborto de Gallardón. Por lo tanto, ten a moita honra e con moito orgullo esa entrada a ese blog, porque foi importantísimo para moitas persoas. Eu teño viva el WhatsApp, porque teño un grupo de WhatsApp que pon familia, e que me descargo, lamentablemente ten que ser así porque meu fillo xa non vive aquí e, bueno, estamos así xa máis esparcidos, pero sempre lle mando os teus artigos que aparecen por aí, porque me parecen que eu non sei decirlo mellor e necesito decirlo, a mí me sale de outra forma, e ademais son a súa nai e a súa profa ou a súa persona que supostamente estou aleccionando, e sin embargo ti non estás aleccionando, e por eso que a mí me parece moi importante o que estás a facer e a pegada que estás a deixar, e probablemente por esas compartir no grupo de WhatsApp familia, pois conseguimos que diga, o Diario de Pontevedra, vamos a abrir a ver si hoxe toca ler a Diana. E abrimos, polo tanto eu anímote moitísimo a que sigas en esa línea e que te contamines poquito. Gracias. Bueno, eu quería che preguntar, Diana, porque por unha cousa que pode ser un pouco peliaguda, pero basicamente porque eu teño unha experiencia peliaguda nese sentido. Cando eu publiquei Maternosofía, a min, me crujiron, me correron a tortas un sector do feminismo, digamos que reivindica unha visión da muller naturalista, ecoloxista, como moi correcta, que na miña opinión está moito detrás, digamos, esa fórmula que me parece ultraconservadora, de feito, de moitos dos nosos traumas e de moitos dos nosos sentidos da culpa, non? No meu caso era coa maternidade, pero no teu caso, probablemente máis vinculado coa vivencia da sexualidade, etc. Entón, quería te preguntar se tes algún tipo de experiencia nesa línea, que me imagino que sí, e como a vives ti? Algún tipo de experiencia na liña de algún problema co propio feminismo, te refires? Bueno, isto como feminista, obviamente unha cousa da que prefiro non falar, porque botar pedra sobre o propio tellado non é ningún caso positivo. Obviamente o feminismo é
movimento plural, diverso, pero, bueno, para mí hai, como diría Rajoy, líneas rojas, e eu creo que o feminismo ten que ser o que é, non lo que cada unha considere en algún momento da súa vida que lle ven ben para eso que toca en concreto, non? Eu son feminista radical e me defino así políticamente, non? E hai un tipo de feminismo dentro do feminismo radical que a mí me pode gustar máis ou menos, hai cousas, ás veces me parece que se agobian moito, por exemplo, ti que eres nai, igual ti o ves ao revés, non? E vos parece que agobiamos ao revés co tema da lactancia, non? Xa o empezo a ver hasta empalagoso, non? E digo, joder, todo o que conseguiron mulleres o mellor como a miña nai dándonos o biberón porque lles permitía conciliar máis, non? E ademais repartir as tarefas coa súa parella, porque así non sempre se tiña que levantar a mesma, non? Por exemplo, de noite, agora, joder, unha esclavitud, pero claro, eu non son nai, entendo que debe ser unha experiencia casi mística, non? Polo que din moitas nais, o de dar o peito, non o sei, non? Sí que teño problemas con este tipo de cuestións. Eu teño moitísimo... A ver, a min os trolls danme igual, non? Conseguín que me deran igual, que me chamaran de todo, insultos de todo tipo e tal. Me dá moitísimo medo cando se me critica desde o feminismo. Moitísimo medo. O sea, para min ese é o gran problema. Non se me critica moito, O sea, a verdade é que non. A verdade é que non. A verdade é que non, pero, bueno, teño tamén, eu teño cousas das que falei 1000 veces, eu, por exemplo, despois incluso presento a Celia, que é unha gran feminista, e eu tamén, ela é defensora da pornografía, creo que non sei se da prostitución, non o sei, e eu non. E este é un debate no feminismo que temos que plantexarnos, non? E igual, cando eu publico en contra do exercicio da prostitución, non de que se cuide as mulleres prostituídas e que teñan a vida o máis digna posible, sino a favor da abolición da prostitución, porque eu penso que mentras un home poda pagar o corpo dunha muller para botar un polvo, o resto das mulleres nunca haberá igualdade, porque sempre seremos posible en mercancía. O sea, mentras haya unha puta, vai haber un putero, non? E que haya un putero na sociedade que non é bo para ningunha muller, o sea, un tipo que sabe que cos seus cartos pode adquirir como no mercado do capital o corpo e a dignidade dunha muller, para mí non é bo. Pero isto é un debate dentro do feminismo, porque hai feministas que consideran que a prostitución é moi digna e empodera. Sabes? Eu creo que non, e que incluso a mí hai cousas que me parecen hasta despropósitos porque ofenden a xente, non? Incluso o comparan con limpiar escaleiras. Non, es que yo prefiro ser puta que gano tal antes que fregar escaleras. Claro, aquí hai moitas líneas éticas, pero que é un debate dentro do feminismo. A mí é o maior medo que sí que se me respeta bastante, vamos. Ainda non, como non son nai, ainda que teño sobriños e vivín a lactancia e a non lactancia por parte das miñas dúas cuñadas, pero non tiven aínda o valor de escribir sobre a lactancia. Así que xa che digo, non o teño. O sea, creo que é mellor escribir sobre, que é máis seguro escribir sobre pornografía, prostitución, que sobre a lactancia. Creo que ahora mismo é o tema que máis pasións pode mover, non? É increíble, non? Quizás porque se falou pouco noutro momento del, non o sei. Bueno, como me interpelaba Diana que falara de estudios sobre como o entorno que ten tanta influencia na formación das nenas e dos nenos que son as escolas, os centros educativos, influen nesa posición das mulleres de intentar non estar expostas, de non ter protagonismo. Vou a contar moi brevemente. Simplemente quería comenzar dicindo que só faltaría que dentro do feminismo, que é unha filosofía e, polo tanto, pensamento, non tiveramos a capacidade de poder debatir sobre moitas cuestións e que hasta eso nos queren negar a posibilidade de que podamos ter distintas versións sobre pensamento sobre cuestións que van acontecendo no mundo e que van acontecendo no mundo do feminismo. Pois claro que sí, que hai posicións diversas, como hai en calquera outra posición. Por eso é o pensamento filosófico máis potente que nunca existiu no mundo. Perdón un segundo, Carmela, pero non me dá medo polo debate que se xera no feminismo. O que me preocupa é que desde fora o usen para decir, veis, o sea, en a que sedes feministas, no fondo sodes mulleres e xa vos estades peleando. Entón, por eso hai temas que prefiro, porque non aporta o feminismo. Cando falan eles de economía,
E hai moitísimas teorías económicas, verdad? E cando falan e se enzarzan duramente en cuestións, ninguén dice xa so dos homes está desprexando, non? Entón, eu creo que tamén temos que superar esas cuestións, porque claro que sí, claro que diversemos, e moitas veces con pasión, e que faltaría máis, porque aparte as mulleres, lo levades dicindo todas aquí, moitas, moi durante todo este encontro, non? Este congreso, e que somos diversas, somos diferentes, que eso sí, que compartimos algo tan excepcional, o máis excepcional que ten pasado no mundo, na historia do mundo, que é que loitamos por sociedades igualitarias. E iso, claro, ten unha potencia de unidade que non o ten ningún outro pensamento, pero somos diferentes, diversas e tamén debatimos. Moi rápido, eu entrei a traballar moi xoven, son mestra, a traballar nun centro educativo, moitas mulleres que entramos ali, pois comenzábamos a militar no feminismo, non? Fixemos un estudio no centro educativo no que traballábamos. Durante 5 anos estivemos analizando, en primeiro lugar, como se sentaban as nenas nas aulas, cal era a súa disposición, e tamén estudiando as porcentaxes de intervencións que había, pois para preguntar dudas ou para opinar sobre calqueira tema ou para leer os traballos que se desenvolvían, e o fixemos en 2 clases. E chegamos á conclusión de que, primeiro, o porcentaxe de intervencións das nenas estaba sempre por debaixo do 20%. En segundo lugar, que sempre se sentaban nas aulas detrás, e as rapazas con máis capacidade de liderazgo ou que eran menos tímidas ou que se atrevían máis a tomar posicións no espacio, se sentaban moi poucas diante, pero nas esquinas, nunca diante no centro. Eso observamos en todas as clases, pero analizamos 2. A partir de ese análise que fixemos con moitos ítems, pois en unha clase decidimos non actuar, en outra decidimos actuar, non? Comenzar a traballar e mover as rapaces para que se sentaran no centro, diante, para que interviran, movelas a intervir, a que foran protagonistas, e logo fixemos ese traballo durante 4 anos, e no 5º ano deixamos de actuar na clase na que tiñamos actuado para ver canto tiña calado a actuación a prol do protagonismo das mulleres nas aulas. E os resultados foron que na clase no que actuamos seguía estando por debaixo do 20%, pero na que actuamos non superou o 35%. Nese ano no que non actuamos, voltáronse de novo as mismas posicións. E nas cuestións de sentarse exactamente o mesmo, non? Pois había algún máis achegamento ao centro, pero seguían sin ocuparse o centro. Cal era a conclusión? Pois é evidente, non? Que nós, como mestras e mestres, pois tomáramos a decisión de actuar, de traballar para cambiar esa realidade, pero que o entorno do resto das alumnas e dos alumnos tiña moita máis relevancia que os 4 anos de traballo para conquerir que cambiaran as posicións. Por lo tanto, é certo, conclusión, o entorno marca moito a capacidade que temos as mulleres dende nenas para ter protagonismo. O entorno traballa para que non o fagamos, non? É así. Unha última pregunta. Hai tamén unha señora por aí atrás. Yo soy breve. Bueno, muchas gracias, Diana, por todo lo que has dicho y por todo lo que estáis haciendo. A mí me interesa mucho el impacto de las palabras. Me parece que las palabras provocan efectos muy llamativos muchas veces. Y me interesa mucho lo que contaste del efecto que produce que una mujer diga coño, mucho más que lo escriba. Mucho más que lo escriba. Hablamos mucho de lenguaje inclusivo, es uno de los grandes debates, pero yo creo que se habla poco de esto, ¿no? De qué manera las mujeres estamos empezando a ocupar espacios también en la forma de hablar y reivindicar que podemos decir tacos o que podemos decir coño, que podemos referirnos a nuestra sexualidad con unas determinadas palabras, ¿no? Y viene este al caso por un asunto que se está produciendo estos días en Galicia, que seguro que sabéis de qué hablo, porque quería preguntarte incluso si hay una cuestión generacional aquí, si hay unas franjas de edad que
asumen mejor esa palabra. Yo no estoy de acuerdo en que sea una provocación, yo creo que es una descripción, que es una palabra que tiene una carga semántica fruto también de una historia, ¿no? Pero me refiero a lo que está pasando estos días con el cartel que ha hecho público el Bloque Nacionalista Galego, no sé si lo conocéis. Sí. Bueno, que es en respuesta a un viejo cartel que había hecho público el Partido Popular, que era, bueno, las mujeres aparecíamos como unos monumentos allí colocadas encima de la peregrina, y el Bloque ha contestado a ese cartel diciendo a las mujeres, no sé exactamente cómo es o máis grande de Galicia, estate a Cona. ¿no? Cona en grande, y los carteles están por las ciudades. Te lo comento porque sé que se ha producido un desencuentro dentro del propio Bloque Nacionalista Galego con una persona que yo quiero profundamente, creo que esto vaya por delante, que es Pilar García Negro, una persona de otra generación que ha escrito un artículo criticando el uso de esta palabra, ¿no? La utilización de la palabra cona en este proceso de reivindicación, coincidiendo con el día 8. Bueno, me estoy enrollando, pero como me venía al caso y como me parece muy interesante el efecto que producen las palabras, si tú crees que también es una batalla que se está librando y en la que tú estás involucrada, el conquistar también un espacio que tiene que ver con la dialéctica y con las palabras que se utilizan en relación con las mujeres. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención también el efecto que produce que siempre que se publican cosas en relación con la menstruación, por ejemplo, las palabras que se utilizan para mencionar la menstruación. En fin, ¿crees que hay una frontera también por traspasar ahí, no tanto en el lenguaje inclusivo, sino con el tipo de palabras que las mujeres podemos usar? Sí, está claro. Bueno, es que hasta hace poco no es que no se mencionase coño, es que seguramente tampoco se mencionaba vagina, y los órganos sexuales femeninos y la sexualidad femenina tampoco existían en las columnas de opinión, ¿no? Yo con respecto a esto del Bloque Nacionalista Galego, y que me parece una respuesta espléndida, porque yo me sentí muy indignada también con el cartel del Partido Popular, tengo mis dudas y justo es esto lo que os estoy... Me ha encantado como respuesta, ¿no? Pero tengo mis dudas con respecto a lo del lenguaje, porque es lo que he hablado antes de mi tránsito del blog al periódico, ¿no? Y de cuidar el lenguaje. Tengo las dos cosas. Yo, por una parte, me gusta ser provocadora y creo que, aunque sea una palabra muy normal, que llevamos utilizando mucho tiempo, pero no para referirnos a los genitales femeninos, sino la utilizamos como... No me sale la palabra, bueno, al igual que joder, Que mierda, sinónimo de mierda. Sí, o sea, de una manera, bueno, para referirnos a algo malo, además, porque qué coñazo, ¿no? Y coño no son palabras positivas. Y yo precisamente sí que lo positivo cuando hablo de mi coño y como órgano sexual. Tengo mis dudas, porque yo creo que hay que cuidar el lenguaje, creo que en la prensa hay que cuidar el lenguaje, creo que los que escribimos, además, tenemos que leer mucho y tenemos que intentar también que con un lenguaje que entienda todo el mundo el léxico mejore, ¿no? Y no empeorarlo y no convertirlo en algo barrio bajero y vulgar. Pero claro, a mí sí que me gusta provocar, y a mí a veces me hacen falta ese tipo de palabras. Entonces no sabría cómo decirte. Si la palabra coño se empieza a utilizar, y ya se está empezando a utilizar de forma indiscriminada todo, perderá también cualquier tipo de poder que tuvo hace 5 años, ¿no? O sea, pasará desapercibida. Eso va a ocurrir, ¿no? Si se empieza a utilizar constantemente y demás, pues seguramente empieza a ser asumida como algo más light. Pero es que es algo que no tengo claro. Creo que escribo para gente de mi generación, de 30 años, pero también para gente más joven. A mí me gusta utilizarla, sobre todo porque en el momento en que la utilicé yo, de verdad que es que no sé, yo no había leído nada, pero sí que había leído a Kate Moran hablar de su coño y de cosas que a mí me había dejado de vuelta y media, y cuando acabé de leer el libro dije, es que yo quiero escribir como esta tía, es que me parece divertidísimo. Y buscando también esa parte de humor y de parodia y tal, por eso me gusta utilizar ese lenguaje. Pero claro, yo creo que también va mucho con la firma que va detrás. Yo creo que es comprensible que Diana López utilice ese lenguaje, y que Elvira Lindo, que por cierto contestó a mí, tengo el honor de que Elvira Lindo me dedicase una columna hablando de No es país para coños del libro, hablando de este feminismo vulgar, decía ella, ¿no? que está utilizando estas palabras, echando por tierra casi, vamos, el feminismo de las señoras, ¿sabes? Prácticamente era lo que venía a decir, ¿no?
Lo vamos a dejar aquí porque las mujeres que opinan también comen. Y volveremos a las 4:30, pero solamente quiero decir que es verdad que ella titula muy bien porque el título de este foro es su idea. Las mujeres que opinan son perigosas. Y volvemos... Ay, me ha cerrado el micro, parece que ahora volvemos. Nos pasamos...